Y vamos a comenzar. Vamos a ver, vamos a dejar de presentar esto. Y bueno, vamos a usar las separatas, sí, porque si no me voy a perder un poco con el PPT, pero te los dejo para que lo descarguen, me imagino, ¿no? Porque si ya lo puedes revisar tú y vamos, ya no te sientes angustiado de no poder haber visto ese material. Pero vamos a comenzar de una vez. A ver, bueno, esta parte es el proceso de descolonización. Causas, o sea, ¿qué cosa es primero, no? Bueno, ese es ese proceso mediante el cual las antiguas colonias de las potencias europeas que vienen del siglo XIX principalmente van a buscar su independencia. Aquí en América Latina ya sabes que nosotros nos independizamos en 1820 adelante, ¿no? Otros países unos años antes que nosotros. De hecho, Perú va a ser el último país en independizarse. Sin embargo, para el caso de Asia y para el caso de África, los potencias europeas tenían varias colonias y bueno, como puedes ver, como debes de haber estudiado ya en las conferencias de Berlín, se van a repartir África, por ejemplo, como si fuera una torta. Y bueno, ¿por qué se va a dar justamente este proceso de descolonización? Entre la primera causa, que además figura en tus separatas, si mal no recuerdo, a ver, sí, en tu separata dice, ¿no? Debilitamiento de las potencias coloniales tras las guerras mundiales. Bueno, luego de la Primera Guerra Mundial, de hecho, las potencias europeas, ya sabes, la gente que vive en esta zona, van a comenzar a aumentar la explotación en las colonias para poder conseguir materias primas. Y bueno, debes entender de una manera muy sencilla que, o sea, nadie quiere trabajar más y que la vida siga igual de asquerosa, ¿no? Entonces, aumentar la explotación en las colonias o sacar más materia prima de las colonias para poder reconstruir Europa luego de la Primera Guerra Mundial va a empezar a fastidiar a mucha gente. Luego de esto también, no pasan ni 30 años y se va, no, sí, claro, no pasan ni 30 años y se va a una Segunda Guerra Mundial. Y bueno, ya para esto, la consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, como también está en tu separata como una causa, dice los intereses de los Estados Unidos y de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Por extender su esfera de influencia política. Eh, claro, ya sabes, ¿no? La Guerra Fría. Por un lado, a la derecha tenemos al bloque capitalista, democrático, al tío Sam, representado en los Estados Unidos, ya sabes, McDonald's, Kentucky, KFC. Por otro lado tenemos a la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿verdad? Socialistas, comunistas, no creen en la propiedad privada, creen en la propiedad colectiva como base de la justicia social. La Comintern ya está empezando a fundar partidos o promoviendo la fundación de partidos comunistas apoyados por la Unión Soviética desde Europa. Eh, y bueno, a través de la ONU, estos dos países, superpotencias, los van a llamar libros estos antiguos, van a tratar de promover estos procesos de independencia. ¿Por qué? Porque obviamente, ¿no? Si yo te ayudo a ti, compadre, a que tú te independices de esa potencia europea que ya está ya en declive, obviamente vamos a jugar juntos, ¿sí o no? Entonces, claro, ¿no? Y eso es lo que vas a hacer. Luego, como última cosa, tenemos justamente que, como trasfondo a esto, también tenemos los movimientos nacionalistas que van a surgir durante todo el siglo XX. Algunos, inclusive, como está en tu separata en la India, tienen el Congreso Nacional Indio en 1885. Ese Congreso Nacional Indio reunió a 15 millones de miembros activos. ¿Ah? Aquí en la India, recuerda que es el segundo país más poblado del planeta Tierra. Y eso que no comen carne. ¿Te imaginas si comieran carne? No, entonces, bueno, la cosa es que ya para el año 1885 se va a dar el Congreso Nacional Indio y allí, como te decía, este movimiento nacionalista que va a buscar la independencia de Inglaterra va a comenzar a justamente decir eso, no sé, queremos independencia de Inglaterra. Bueno, algunas cosas que no están acá en tu separata, pero sí vale la pena mencionar. Eh, por ejemplo, San Marcos ha preguntado en el examen general, algo que a ti la no te lo va a preguntar, pero igual te lo digo. San Marcos en el examen general hace muchos años, de repente antes de que tú nacieras, preguntó, por ejemplo, ¿cuál fue el primer país africano en independizarse? Y esto es una pregunta interesante porque la respuesta es Egipto. Egipto se va a independizar en 1922.
Y ojo, muy atento, porque recuerda que los procesos de descolonización van a surgir después de la Segunda Guerra Mundial. Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué Egipto se va a independizar en 1922? Bueno, porque los ingleses en la Primera Guerra Mundial no tenían soldados. Entonces le van a decir a su colonia, que era Egipto, en ese entonces le van a decir, loco, ¿saben qué? Mantén gente, ¿no? Para apoyarnos en la Primera Guerra Mundial. Y bueno, por ahí a alguien se le ocurrió, y eso es lo bueno de tener por ahí una mente pilas, un poco que tiene para el pueblo y no para la gente que venga de afuera, eh, le va a decir, mire, ¿saben qué? Ese Rochi es suyo, ¿no? Nosotros no tenemos por qué mandar soldados o nuestra gente, egipcios, a morir por ustedes, porque esa guerra es suya. Ahí nosotros no pintamos nada. Y entonces, pucha, Inglaterra como necesitaba soldados, le va a decir, para resumirte mucho la historia, miren, si ustedes nos apoyan en esta guerra, de ganar, nosotros le vamos a dar la independencia. Ya, bueno, sí, sí te apoyamos. ¿Cuántos soldados quieres? Entonces, eso es lo que va a suceder. Por eso Egipto se va a independizar en 1922. Va a ser, de hecho, el primer país árabe africano en independizarse. Sí, creo que lo dije bien. Bueno, luego de esto, Sudáfrica, no podemos pasar esta clase sin hablar de Sudáfrica. De hecho, me pregunto por qué no incluimos a África en este proceso de descolonización. Sudáfrica, ya sabes, donde se celebró el Mundial de no sé qué año y Waka Waka, ¿verdad? Bueno, en Sudáfrica, acá, míralo acá, Sudáfrica, aquí está al sur de África. En Sudáfrica, ¿qué podemos decir de Sudáfrica? Primero era una colonia inglesa. Y en 1963 los Boers, que son de ascendencia holandesa, o sea, los Boers son sudafricanos, ¿ya? Pero sus antepasados son holandeses. Solo que luego los ingleses le quitaron en el siglo XIX a esta colonia, a Holanda, y pasó a manos de los ingleses, la administración de estos que acá en América del Sur hay un montón de recursos naturales, pero ya sabes que se lo llevan para afuera. Entonces, bueno, ¿qué va a suceder? Dice, estos se oponían a que Inglaterra les diera la independencia a los nativos de la región. Era un rochezazo porque los sudafricanos, o sea, los Boers, que eran estos descendientes de los primeros colonos holandeses, marginaban a la población sudafricana nativa y no se mezclaban. De hecho, tenían una política llamada el apartheid, o el apartheid, como quieras pronunciarlo. El caso es que los marginaban, segregaban, apartheid, separar, dividir. Más del 70% de la población sudafricana era nativa, ¿sí? Como diríamos coloquialmente, negros africanos. Y entonces los africanos se veían marginados en su propia tierra. O sea, ¿tú te das cuenta de esa locura? O sea, prácticamente de África viene el Homo sapiens, ¿verdad? De más antiguo es africano. Los homínidos, la cuna de la humanidad es África. Y esta gente que ha vivido y seguirá viviendo ahí, espero yo, durante muchos, muchos, muchos miles de años más, se ve marginada por una población que viene de otro país y de sus descendientes. Vas a encontrar fotos en internet donde todos los dividen y los separan, ¿no? Por ejemplo, en las plazas públicas, como creo que aquí todavía tienen los distritos más civilizados de nuestra capital, bebedores de agua, ¿no? Para la gente en las plazas. Pero habían plaquitas que decían, ¿no? Prohibido para negros, ¿no? Sí. O solo para bodas. Habían restaurantes, habían tiendas de, por ejemplo, mini market, por así decirlo, donde decían, ¿no? Solo para bodas. O prohibido el ingreso a negros. Entonces, en los buses vas a poder encontrar fotos de buses donde, si este es el bus, hay una franja, no hay una línea, ¿no? Que separa en dos, ¿no? El bus, las dos terceras partes, donde en las dos terceras partes se podían sentar los boers y podían estar ahí los boers. Y al fondo tenían que ir los sudafricanos. Una locura, más del 70% de la población vivía bajo ese sistema y lo tenían como algo normal. Entonces, hasta que un tipo se levantó y dijo, coño, hay que ser loco, ¿verdad? Para eso. ¿Cómo se llamaba ese tipo? Ese tipo se llamaba Nelson Mandela. Nace en 1918 Nelson Mandela. Si no me equivoco, se va a educar en Europa y luego va a regresar a su país y va a liderar el movimiento anti-apartheid. Va a decir, no quieren que bebamos su agua, no compremos agua en sus tiendas. No quieren que nos sentemos en sus restaurantes a comer, no compremos la comida de ellos, porque buena parte de la economía sudafricana está en manos de los pobres. Y hicieron una política de boicot alucinante. La más loca que creo que lo termina llevando preso es que van a boicotear el sistema de transporte público.
quieren mandar al fondo a estar sentados ahí, todos apiñados, todos apretados, entonces no tomemos sus buses. 2 meses va a durar eso. ¿Te imaginas qué cosa sucedería aquí en nuestro país si protestásemos todos juntos contra una de esas líneas de buses asesinas y que tienen más de no sé cuántos miles de soles acumulados en multas y que nadie les dice nada y están funcionando ahí? O esa gente, ¿verdad? Cuando tú debes de tener un hermano, amigo o familiar que de repente ya está en la universidad pública y esos cobradores que te quieren cobrar de más, ¿verdad? Que no te quieren cobrar el medio pasaje, que te cobran además el medio pasaje del pasaje más alto, porque legalmente en realidad es el medio pasaje, o debería de serlo así, es el medio pasaje de tu ruta. O sea, si tú normalmente vas de aquí al lado del punto A al punto B y cobran un sol, el medio pasaje de eso sería 50 céntimos. Y eso es por ley. Una vez hubo una campaña acerca de eso, ¿no? Y los americanos están ahí tratando de mecharse porque tienes que entender que la vida universitaria no solamente te da herramientas para que puedas ser un buen profesional y conseguir tus metas y tus sueños, sino también te va a dar la capacidad crítica mental, poder analizar la realidad y poder cuestionarla y poder pensar si realmente las cosas tienen que ser como están ahí o se pueden mejorar. Entonces, bueno, este tipo va a hacer esto 2 meses, ¿ah? Y lo van a meter preso durante 19 años. Lo van a sacar luego de eso en 1992 y el presidente Frederick de Klerk en 1990 lo va a liberar. Va a liberar a Nelson Mandela y luego Nelson Mandela se va a convertir en el primer presidente sudafricano nativo ser presidente de ese país. Y luego de eso lo van a declarar secretario general de las Naciones Unidas, ya sabes, la ONU. Y creo que se va a morir en el año 2013. Por ahí. Mucha gente lo confundió con Morgan Freeman. Y no es chiste, ¿eh? Si tú buscas los tweets de Morgan Freeman, va a decir, sí, yo también lamento la muerte de Nelson Mandela, pero por favor, yo no soy. Entonces, bueno, la gente es loca. Pero bueno, dicho esto, ahora sí, vámonos a lo que corresponde, ¿no? Que es la parte de aquí de la que iban caminando. Sí, bueno, sí, iban caminando, sí. Entonces, bueno, a ver, vámonos ahora ¿por dónde nos vamos? Bueno, en Mapóbolo, el IACA dice, ¿no? Colonización es la implantación de un país extranjero, de un poder que no es autóctono y que reclama cierto número de principios tales como la civilización, entre comillas, porque tú te dice que la civilización europea es el modelo a seguir, no se cuestiona, ¿no? De hecho, hay muchas civilizaciones. En la actualidad ya la palabra civilización, por ejemplo, se usa para describir a Caray, piensa en eso. De esos pueblos extranjeros que denominan desarrollo económico y social. La descolonización es bastante ambigua. La ruptura de lazos de dependencia con la antigua potencia colonial, pero parece que aquellos que descolonizan, o sea, muchas veces la propia gente de estos países colonizados, quieren seguir manteniendo sí, hasta cierto punto los objetivos de la colonización. Claro, por ejemplo, mírame, eh, digamos, si fueras nacionalista, casualista, ¿qué? ¿Te vas a vestir así de traje? No, compadre, porque esto es lo que nos implantaron los que vinieron acá, ¿verdad? Porque esa es la usanza occidental europea. Entonces, no, tú vestiste con chullo, con tu poncho, y además que se ha hecho por las mujeres andinas, ¿verdad? Entonces, descolonízate, compadre. ¿Ves? O sea, ya sería ir a extremos, ¿verdad? Pero eso no, más chévere es aceptarse y tratar de mejorar las cosas que ya tenemos. Pero eso es otro rollo. Aquí puedes leerlo, puedes buscar sus artículos de él, es un tipo que habla justamente de esto, ¿no? África entre Europa y América, en lugar de África en la reunión de dos mundos. Es bastante interesante y curioso. Bueno, vámonos entonces ahora a esto, ya que sí, la pre definitivamente te va a preguntar, porque sí, esto está aquí el material. El proceso de descolonización. ¿Cuáles son las causas? Bueno, ya te había explicado una. Primero, el debilitamiento de las colonias tras las guerras mundiales, la primera y la segunda. Movimientos nacionalistas, como en el caso de la India, el Congreso Nacional Indio, y en el caso de Argelia, que lo vamos a ver más adelante, es el Frente de Liberación Nacional Argelino, el FLN, ¿ya? Se van a mechar o van a hacer una guerra civil para poder independizarse de Francia. Y bueno, Estados Unidos y la Unión Soviética tratando de llevar a más gente a sus bloques en el contexto de la Guerra Fría, porque esto ya es la Guerra Fría. Entonces, vámonos ahora a la India, dice el mapa. Ubicación y mapa de la India. Está la India, es el segundo país más poblado del planeta Tierra hasta el día de hoy. ¿Qué otra cosa podemos mencionar? Los indios, sí está bien dicho, ¿verdad? Porque son de la India. Los indios dicen que
nosotros, los que comemos carne, apestamos a muerto. Tú dirás, ¿qué, profe? Pues si yo me baño con flores y jabón, no sé, de glicerina natural. ¿Cómo me va a decir que voy a estar yo apestando a muerto? No, lo que pasa es que es algo bien loco, ¿no? Porque, bueno, al menos personalmente, esto de los aromas y los humores, no sé, pero yo sí los percibo al toque, ¿no? Cuando las clases eran presenciales y me paseaba por las filas de los salones, se notaba quién se bañaba y quién no se había bañado hace varios días. Entonces, sí. Pero casualmente, justamente como es el humor propio, uno no lo percibe. Y los indios dicen que los que comemos carne, los occidentales en este caso, apestamos a muerto. Dicen que la gente que come carne, ellos dicen eso, ellos notan eso, tiene un humor, un aroma diferente a la gente que no come carne. Y bueno, ya sabes que esto viene desde su religión, de los brahmanes, hasta, ¿no? No comen vaquitas. Pero bueno, dicho esto entonces, ¿quiénes son estos dos compadres? Por un lado tenemos a Mohandas Karamchand Gandhi, que es el nombre completo, Mohandas Karamchand. Alguna vez una estudiante, no recuerdo bien quién fue, se me acercó y me dijo, profe, ¿usted sabe cómo se llama Gandhi? Y la verdad es que yo pensé que Gandhi se llamaba Gandhi. Entonces, voy, ya te he dicho, o sea, uno sigue aprendiendo siempre, ¿no? Y entonces me puse a averiguar, bueno, yo no sé la respuesta ahora, pero te la traigo la próxima semana. Sí, porque fue una pregunta de examen general. Ah, una pregunta de examen general de San Marcos. ¿Cuándo? Le digo, uy, hace tiempo, me dijo. Entonces, loca, pero ya estamos en el sistema de... Entonces, bueno, la cosa es que se llama así, ¿no? Mohandas Karamchand Gandhi. Y bueno, aquí está el tipo que está sin polo, achorado. Ah, mentira, la teoría pacifista. Y aquí está con su pata. Algunos discípulos también van a decir de Gandhi, ¿eh? Discípulo de Gandhi, Jawaharlal Nehru, durante el Congreso de toda la India el 6 de julio de 1946. Gandhi va a hacer algo que vale la pena, digamos, reflexionar un poco, ¿no? Iba a ser ese tipo en el planeta Tierra que va a probar que se puede ganar una guerra sin hacer uso de la violencia. Un poco tirándole la contra a Marx, ¿no? Porque Marx va a llegar a sostener, y esto no es que lo sostenga porque es Marx, ¿no? Él lo sostiene porque viendo la historia, analizando el proceso histórico, viendo los hechos históricos, va a decir que todos los cambios que se van a dar en el mundo es una lucha de clases entre los que están dominados, o sea, abajo, y los que dominan. Entonces siempre es un proceso, dice, ¿no? Donde los que están abajo, algunos de los que están abajo van a tratar de bajarse los que están arriba, y eso lo va a llamar la lucha de clases. Eh, y se va a dar así de manera violenta, ¿no? Por eso él dice que para que nosotros podamos implantar nuestra ideología, nuestra visión del mundo, hay que luchar, proletario, te va a decir finalmente Marx, ¿no? En cambio, Gandhi va a decir el arma de la no violencia. Y es que para que tú seas parte del grupo de Gandhi, una de las cosas que hace años vi ya, por ejemplo, salían a protestar pacíficamente, se vestían de blanco todos. Venían los soldados que también eran indios, solo que trabajaban para la administración colonial inglesa, y le sacaban la mugre, ¿eh? Y entonces, si tú eras un seguidor de Gandhi realmente, tenías que dejar que te pegue. Gandhi va a ser uno de los tipos que va a decir ojo por ojo y el mundo se quedará ciego. Miércoles. Toma eso, no judaísmo, toma eso, no, semitas, ¿no? O sea, toma eso, Tora, ¿no? O sea, nada que la ley del talión, no, no. De verdad que yo cuando empecé a leer esas cosas me quedé loco porque algo que dice la psicología moderna, y algo he estudiado de eso, es que el odio no se cura con más odio. El odio se cura con amor. Sí, ojo por ojo y el mundo se quedará ciego. Una cosa así que él lo que promulgaba, predicaba, por así decirlo, va a ser la satyagraha. S-A-Y, y al final va con H, ¿ya? Satyagraha. Bueno, así se escribe, ¿ya? Míralo ahí. Ahí está en rojo, míralo ahí. Ahí ya está. Así, la satyagraha. ¿Qué es la satyagraha? La satyagraha va a venir a ser la resistencia o la insistencia en la verdad. Y bueno, escucha, mira, no hay mucho tiempo para explicarte la historia de Gandhi, pero Gandhi en un inicio va a trabajar también para la corona inglesa. De hecho, Gandhi era abogado, si no me equivoco, de carrera. Va a estudiar Derecho en Inglaterra. Y es ahí donde va a comenzar a desencantarse en realidad de esta idea de que los europeos son los civilizados y que hay que seguir ese modelo, ¿no?
Eh, de hecho, recuerdo cuando asistía a la iglesia bautista, que contaban de él mucho una historia, ¿no? Que cuando Gandhi quiso meterse a una iglesia cristiana en Inglaterra, el portero de la iglesia le dijo que la iglesia para extranjeros estaba a 2 cuadras más abajo. Y que Gandhi dijo, y esto lo contó el pastor de mi iglesia, algo así como que no deseo conocer a un Dios que hace diferencia de personas. Ese Gandhi. Y así hay otras más historias de Gandhi. Pero bueno, la cosa es que cuando él termina, se va a trabajar a Sudáfrica. Y entonces él era de una casta superior de la India, ¿no? De acuerdo al sistema de castas. De hecho, Gandhi después va a pelear contra ese sistema porque hasta el día de hoy la India, bueno, hasta hace 10 años sabía, bueno, para ser más honestos, hasta hace 10 años sabía que la India era el país, uno de los países con una alta tasa de infanticidio femenino. ¿Eso por qué? Porque según su religión y su modo de vida de esa gente que practica el brahmanismo todavía, este, si el padre no tiene para dar la dote, ¿te acuerdas de eso? ¿Te acuerdas? Ya te habrás olvidado. ¿Te acuerdas de nuestra clase de Mesopotamia, de esas clases? Ya, la dote era lo que antes el padre te daba de la novia para que tú te cases contento, varón. Entonces, o sea, no solo te llevas a la chica, sino también te llevas algo, ¿no? Cabras, vacas, qué sé yo. Y bueno, ya sabes que la India tiene una población bastante pobre, hasta hace unos 10 años bastante pobre, la casta de los Vaishyas, y después también están los Sudras, ¿eh? Bueno, son tan pobres que a veces no tienen para dar dotes. Y cuando las mujeres saben que van a ser una niña, o sea, que es una niña la que están llevando en el vientre, prefieren abortar o asesinarla poco después de que nace, porque dicen ellos en su concepción eh, que si no se puede casar en esta vida, no va a poder cumplir el ciclo, ¿no? Porque ya sabes que naces en la parte más baja, según su concepción, y de ahí vas ascendiendo según tu karma, ¿no? Según como tú. Gandhi peleaba contra él. Pero bueno, Gandhi era de una casta superior en realidad. Creo que era de los Kshatriyas. El caso es que cuando Gandhi va a Sudáfrica, compra su boleto en primera clase, porque va a ser abogado, venía en representación de la corona. Y cuando ya está en el tren, el boletillero le dice, ¿sabe qué, señor? Vaya al fondo, porque se ha equivocado el vagón. Y entonces Gandhi le dice, no, pero yo compré mi boleto, le dice, ¿no? Ya sabes, liberalismo, ¿no? La propiedad privada, ¿no? Mi derecho a comprar lo que se me dé la gana, cuanto se me dé la gana con mi dinero. Entonces el señor le dijo, no, eh, tiene que ir a segundas clases. Y Gandhi dice que comete el error de como que forcejear para tratar de quedarse. Viene otro boletillero, lo apalean a Gandhi y no lo mandan a segunda clase, lo mandan al vagón de carga, ¿no? Y ya de ahí ya el tipo ya como que se comenzaba, estaba desilusionándose, ya veía la cosa rara, ¿no? Llega a Sudáfrica, lo marginaban y ve la marginación también que le hacían a los sudafricanos, ¿no? Entonces él se empieza a desencantar de esto, retorna a la India y es ahí donde va a liderar este movimiento pacífico. Bueno, estos dos líderes, Mohandas Karamchand Gandhi, con la resistencia pacífica, y a esto subraya, ¿no? La resistencia pacífica, así se resume en realidad este concepto muy loco, porque en realidad es un concepto mucho más amplio de la satyagraha, que también vino como pregunta hace un montón de años en San Marcos. Y Nehru va a ser el líder de la independencia de Pakistán, como vamos a ver en un momento. Bueno, entonces dice, va a ser el primer país descolonizado en el contexto de la Guerra Fría. Chicos, chicas, aquí atentos, esto ha sido pregunta. Aquí en la P, en esta década, ya en esta década, así que eso no es flor, o sea, sí es un dato importante. Luego de esto dice, Inglaterra condicionó su independencia a cambio de mantener relaciones comerciales y darle un espacio soberano a Pakistán, porque la mayoría de la gente de ese país era musulmana. Antes de eso, vale la pena que anotes, o sea, antes de que Inglaterra reconozca nuestra independencia, vale la pena que anotes por ahí la gran marcha o la marcha de la sal. Una cosa loca, ¿no? Eh, es como que aquí en Perú, en la costa peruana, hayan bancos de sal, ¿bien? Ya sabes, porque el agua se seca, hayan bancos de sal. Y ya sabes que la sal es un producto de primera necesidad desde tiempos inmemoriales. Con eso le das gusto a la comida, con eso conservas la carne al deshidratarla, sea de pescado, sea de animal, X. Sin embargo, los ingleses en la India habían prohibido que los indios tomaran la sal, que veían en la costa, que veían en la costa. Y entonces Gandhi en esa marcha multitudinaria va simbólicamente a hacer lo siguiente, ¿no? Se va a inclinar y va a tomar un puñado de sal y se lo va a enseñar a la gente.
y la gente al ver que su líder pues va a hacer esto, todo el mundo va a comenzar a tomar la sal. Eh, para los entendidos en la materia de este tema, equivale al motín de Boston, ¿no? ¿Te acuerdas del motín de Boston de las 13 colonias? Eso es lo que desencadena el proceso de independencia de las 13 colonias. Bueno, la gran marcha de la sal para algunos equivale al motín de Boston. Entonces ahí por ahí tú puedes ir infiriendo, ¿no? Algunos datos. Bueno, y esto es como era antes, ¿no? Antes de 1947, todo esto era colonia de Inglaterra. Luego, en 1947, por cierto, y a Gandhi lo van a matar, ¿no? Lo va a matar un radical musulmán. Eh, Más de 5 millones detrás del cortejo fúnebre de Gandhi. Peor fue, ¿no? Fue peor porque después de eso, eso acelera el proceso de independencia de la India. Van a dividir primero a Pakistán del oeste y Pakistán del este, por la mayoría de la población musulmana. Y luego, en 1971, este cachito de acá se va a convertir en Bangladesh. Y acá está Sri Lanka, si no me equivoco. Sri Lanka, acá, esta isla que está acá. Y así van a quedar hasta el día de hoy. Algo más que se me olvide. 30, el 30 de enero de 1948 van a asesinar a Gandhi. Nehru es el líder de la independencia de Pakistán. Y ya, vámonos ahora más adelante, porque miren, ya estamos a las 10:34. Y bueno, esto es un texto de Gandhi, la incomparable arma de la no violencia. Gandhi va a decir, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Que es una idea poderosa, ¿no? Porque, o sea, mira, si tú quieres ver desgracias en nuestro país, si quieres ver asesinatos, violaciones, que de hecho hay, ¿no? Lamentablemente a veces todos los días, lo vamos a encontrar. Sin embargo, esta idea traslada la responsabilidad a uno mismo, ¿no? Que es algo que en nuestro país siento yo, no hacemos, que es preguntarnos, porque luego Kennedy le va a dar, creo que la vuelta a esa frase, ¿no? John F. Kennedy, ¿te acuerdas que hablamos de él la semana pasada? ¿No? Tiene migas con Manuel Prado Garteche. A decir, no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate tú qué puedes hacer por tu país, ¿ya? ¿No? Y entonces esas cosas, yo nunca he escuchado a un político peruano decir algo parecido. No presidente, ni el más chévere, ni el que a ti te guste, tengas la ideología que tengas. Porque eso es tomar las cosas en tus manos, eso es preguntarte cuál es mi aporte, cuál es mi granito de arena. Pero para eso tenemos que analizar el cambio que quieres ver en el mundo. Una cosa muy interesante. Bueno, acá tú ya lees este discurso que va a dar en el Congreso Nacional Indio, ¿no? Dice, esta solamente vendrá de la no violencia. Estamos alentando una federación mundial, esta solamente vendrá a través de la no violencia. El desarme es posible solo si ustedes utilizan la incomparable arma de la no violencia. Bueno, vamos ahora entonces a Indochina con nuestro amigo Ho Chi Minh. Ho Chi Minh, míralo ahí. Es poeta, político, comunista, de todo. Maestro también creo que eres este señor. ¿Ya? Un superhéroe para la gente de Indochina. Ho Chi Minh dice, ¿no? Poeta, político comunista, para leerlo correctamente, político comunista vietnamita además, presidente de la República Democrática de Vietnam entre 1945 y 1969. Qué reconozco. Bueno, ¿cómo se llamaba su movimiento? Que te lo pueden preguntar así, tranquilamente y sin asco, el movimiento del Viet Minh, el movimiento del Viet Minh. Bueno, todo esto que tú ves acá, a ver, todo esto, Camboya, Vietnam, Vietnam del Norte y Laos, todo eso era Vietnam. ¿Sí? No, perdón, todo eso era Indochina, perdón, todo eso era Indochina, sí, todo eso era Indochina. Pero bueno, ¿qué pasó? Ho Chi Minh va a liderar este movimiento reclamando la independencia de Indochina. ¿De qué? De Francia. Eso también le habría preguntado, que es algo muy sencillo, así que no te vayas a loquear. O sea, te hablan del país que se va a descolonizar y te ponía para relacionar de qué país se descolonializan, ¿no? De Inglaterra, de Francia, de Holanda, X. Indochina se independiza de Francia. Tras la derrota en la batalla, esto también te lo pueden preguntar, la batalla de Dien Bien Phu, Francia va a reconocer la independencia de Indochina, pero ajá, aguanta, no te vamos a dar la independencia para que seas un solo bloque, un solo país, una sola nación. Ya sabes, divide y conquistará. Indochina va a ser dividida en la conferencia de Ginebra, esto ha sido otra pregunta también aquí en la pre, en 3 regiones, Laos, Camboya y Vietnam, que están acá, ¿no? Están los camboyanos, está Laos,
Y se supone que todo esto, se supone que todo esto era Vietnam, solo que se van a ir a una guerra, se van a ir a una guerra porque por el temor del avance comunista, ¿no? En esta zona. Están las últimas subdivididas entre el norte comunista y aquí ya se comieron, y el sur capitalista, ¿no? El sur de derecha. ¿Sí? O sea, el norte es comunista, ahí está con su banderita roja. Bueno, dicho esto, entonces, vamos a dejarlo aquí porque luego más adelante vamos a retomar esto, la guerra de Vietnam, de hecho se va a llamar. Así que sí, sí, sí. Sí, lo vamos a dejar de cada uno, a ver. Ay, me pica la nariz. Sí, acá lo vamos a dejar. Ya, entonces vámonos ahora a Argelia. Mira, mira estos señores, chinos de risa, ¿no? Hasta el que está aquí, mira cómo sonríe, ¿no? A ver, este es Ben Bekenda a la izquierda, aquí está, y Ben Bella a la derecha. Y en el centro está el rey Hassan II de Marruecos. Esta foto va a ser tomada en 1962. Entonces, ¿quiénes son los líderes de la independencia de Argelia? Acá, Ben Youssef Bekenda y Ben Bella. Ahora, estos con el Frente de Liberación Nacional Argelino se abrió una guerra que va a cobrar un saldo de víctimas de 700.000 personas. Esto no es poca cosa. Y bueno, como ya las cosas estaban así feas, el presidente o primer ministro de Inglaterra, Charles de Gaulle, va a reconocer la independencia luego de un referéndum en base al pacto de Evian. Ya sabes lo que es un referéndum, ¿verdad? Consulta popular a la gente, evitando así la guerra civil francesa. Entonces aquí eso es todo lo que vamos a decir también de esto. Ah, por cierto, ¿qué representa el pacto de Evian? Un alto al fuego en esta guerra que estaba desangrando este territorio llamado Argelia. Y vámonos ahora inmediatamente acá. Aquí está, el movimiento de los no alineados. Por eso son así, ¿no? No es una línea, sino está así, porque no están alineados. Ahora, esto es fácil, ¿eh? ¿Por qué se llama el movimiento de los no alineados? Porque recuerda que en este contexto, ya después de la Segunda Guerra Mundial, hay dos bloques, hay dos líneas. O te plegas al capitalismo yanqui, estadounidense, promotores de la democracia, del liberalismo cuando les conviene y neoliberalismo cuando les conviene también. O la Unión Soviética, que también eran, que ya sabes, comunistas, capitalistas, no creen en la propiedad privada, arriba el proletariado, eliminación de clases sociales, y que también era un imperialismo como Estados Unidos, ¿no? Solo que de izquierda. ¿Bien? Ahora, esto lo puedes notar, digamos, si es que vives en los países que estaban cerca de la Unión Soviética. Un texto que a mí me ayudó a entender un poquito esto, porque ya sabes que toda historia tiene dos versiones. El vacilón de tu vida debe ser tratar de aprender justamente de todo eso, ¿no? Porque solo te quedas con una cosa y crees que con esa cosa ya sabes todo lo que tienes que saber, vas a dejar de aprender. El que cree saberlo todo ya no aprende nada nuevo. El libro se llama La insoportable levedad del ser. Yo me lo descargué en mi celular, ya sabes, un clásico. En la actualidad puedes leerte libros, loco. No necesitas, o sea, no tienes excusa para no leer. ¿Ya? Y si no quieres leer, puedes descargarte un audiolibro. Eh, Milan Kundera es el autor de La insoportable levedad del ser. Muy interesante el texto, porque te habla de justamente la intervención de la Unión Soviética en el país de este autor, ¿no? Um, de los pasajes más chéveres que recuerdo, haciendo una pequeña digresión, sí, porque ya tenemos que seguir avanzando, recuerdo mucho los personajes principales, una chica, un pata, un médico, van a un pueblito y en ese pueblo visitan el cementerio, o sea, ven una pradera muy chévere, verdecita, bien bonita, y van, ¿no? A esa especie de colina cerca del pueblo y se dan cuenta de que en realidad era un cementerio. Y en ese cementerio habían lápidas que decían, ¿no? Por ejemplo, Juanito de los Palotes, un año, un año y 2 meses. Después había otro que se llamaba pues, María Conchita, 6 años, 8 meses. Y el que más había vivido era uno de 15 años. Y entonces estaba ahí, encontraron al jardinero, el que cuidaba el cementerio y le dice, oiga, qué pena, le dicen, ¿no? ¿Qué le pasa a la gente de este pueblo que se muere tan joven, que el más joven se muere a los 15 años? Y entonces el tipo le dice, no, señorita, le dice, en realidad nosotros, la gente de este pueblo tiene la costumbre de anotar los años o el tiempo en que fue feliz. Y entonces lo que usted ve aquí es el tiempo que la gente considera que fue feliz en esta vida. Ver las cosas de una manera distinta, ¿no? ¿Por qué recuerdas los años
y el tiempo donde eres infeliz, porque es mejor no anotas en un papel tiempo que fuiste feliz en esta vida. ¿Cuánto tiempo lograrías anotar hasta que mueres? La idea es muy loca. Milan Kundera, insoportable del ser, justamente es para ver la otra cara, ¿no?, del imperialismo de la Unión Soviética. Pero bueno, ¿qué tiene que ver los no alineados? Los no alineados van a decir, mire, compadres, yo no quiero estar ni con los gringos ni con los soviéticos. Nosotros proponemos una tercera vía, una tercera alternativa. Que no queremos estar ni con ustedes ni con ustedes. Entonces, ese es lo del movimiento de los no alineados, también llamado casualmente el movimiento de la tercera vía. Fue la unión de diversos estados, entre los que destacan Yugoslavia, que es el yugo de los eslavos, yugo que por cierto ya desapareció porque creo que en el 2003 ya no existe, o antes quizás, Boris Brostito, India, Indochina, Indonesia, diferente, Indonesia con Ahmed Sukarno, Egipto con Gamal Nasser, entre otros más. Estos van a rechazar someterse a la superpotencia, Estados Unidos y la Unión Soviética, a sus lineamientos económicos. Entre sus planteamientos vamos a encontrar que van a promover la libre autodeterminación de los pueblos, que recuerdes parte de la tercera generación de los derechos humanos luego de la Segunda Guerra Mundial, promover el desarme nuclear entre las superpotencias, porque ya sabes que la Unión Soviética y Estados Unidos tenían más de 50 bombas nucleares cada una locura. Ya sabes que uno tiene la OTAN y el otro tiene el Pacto de Varsovia, y si te metes con uno, te metes con todos, y nos vamos a la Tercera Guerra Mundial, además estamos haciendo armas para eso. Entonces, loco, hay crisis, ¿no? Cálmate. Entonces, bueno, luego viene el rechazo a cualquier tipo de discriminación y promover la resolución de problemas sin el uso de la violencia. Ese es otro acuerdo que ya no figura acá porque no hay está. Es importante esto, porque hay que recordar que en el plano militar, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética van a proveer de armas, van a darle dinero a los grupos más afines a estos bloques para promover los procesos de independencia. Por ejemplo, en el caso de Vietnam, al Vietnam del Norte los apoyan los soviéticos, a Vietnam del Sur los apoyan los gringos. Les dan armas hasta que... Ya te voy a contar que viene más adelante, porque eso es parte de la guerra. Bueno, dice, su primera reunión formal fue en la conferencia de Belgrado. Miren, esto San Marcos preguntó, pero hace más de 20 años atrás, creo, ya 30 años atrás. Sí, hace un montón de tiempo. Así que ya, bueno, aquí está el dato. Pero sus fundamentos se establecieron en la conferencia de Bandung, ¿no?, unos años antes, en 1955. Bien, dicho esto, vámonos ahora inmediatamente. ¿A dónde nos vamos? A ver, ¿hay algo más que decir? Vámonos ahora entonces a la Revolución China. País. Acá está China, mira, todo esto es China. Todo esto es China. Acá está la India. Aquí está la India. Y aquí está Corea. Acá está Japón. ¿Cuáles son las causas? La primera causa, dominio del imperialismo británico después de la Guerra del Opio. Claro, no te lo comenté porque ese material lo tenía en un papelote, en un papelógrafo, y lo ponía en la pizarra. Entonces ya por ahí siempre lo decía. Pero tiene que ver con el siglo XIX. Acuérdate, siglo XIX, de 1800 a 1899. Aproximadamente en el año de 1852, 62, en ese marco temporal, la dinastía de los Qing en China prohíben que sigan exportando opio. Como profesor, sí, mira. Y es que eso es algo que la gente no entiende cuando no quieres aprender historia de corazón. Y algo nos demuestra la historia, es que para lo que a ti y a mí en la actualidad nos parece normal, de repente hace 30, 50 o 100 años atrás era completamente anormal. Como por ejemplo, consumir opio. De hecho, hay un libro que se llama Enfermos por la Libertad, que está hecho por un médico venezolano. Ese libro me lo compré cuando fui a Mérida al sexto Congreso de Estudiantes Latinoamericanos de Historia, en el año 2007. Y me encantó el libro porque al ser hecho por un médico y revisando documentación de los personajes de la independencia de América, de Hispanoamérica o de Sudamérica, él se ha dado cuenta que muy probablemente algunos personajes sufrían de ciertas cosas. Entonces este médico, por lo menos yo me enteré por ese libro, el médico de cabecera de don José de San Martín, ya sabes, el generalísimo don José de San Martín, el que se trae la corriente libertadora del sur,
le había recomendado a San Martín consumir opio para sus úlceras estomacales, o muy probablemente era eso lo que tenía. Y entonces tú dirás que el profesor San Martín era un tremendo fumador. No, loco, sino su propio médico se lo había recetado porque además realmente calma el dolor en pequeñas dosis. El detalle está que es altamente adictivo. Era normal en ese tiempo. A Sigmund Freud se le muere un paciente que le dio mucha cocaína, no un matecito de clorhidrato de cocaína, polvo de ángel. Y sí, pues sí. Entonces, antes era normal hasta que se prohibió. Eh, y bueno, aunque tú no lo creas, Inglaterra era un país que exportaba opio desde China. Importaba opio desde China. Entonces la dinastía de los Qing van a decir, ¿sabes qué, compadre? Ya no vamos a venderles más opio porque en todos los pueblitos o ciudades donde se extrae o se comercializa eso, se van al tacho. Ya sabes, delincuencia, prostitución, huérfanos, suciedad, insalubridad, inseguridad. Y, y entonces, aunque tú no lo creas, los ingleses le hacen no una, sino dos guerras a los chinos, al gobierno de la dinastía de los Qing, para que sigan sacando opio. Ah, bueno, acá está la cronología, mira, del 39 al 42. Son dos guerras del opio. En la segunda se mete Francia. Y es así como van a conseguir, por ejemplo, los ingleses Hong Kong, que ahorita se están mechando también, ¿no? Por problemas porque ellos tienen una costumbre más occidentalizada en su sistema de gobierno, Hong Kong. Y ya sabes que el gobierno chino es un gobierno totalitario, un estado que, para, para bien o para mal, así funciona. Entonces, bueno, la cosa es que ya desde ahí, tanto los británicos como los franceses tienen ciudades y puertos exclusivos para ellos. Luego el debilitamiento del gobierno de la dinastía de los Qing, Manchú, sí. Luego dice la burguesía de tendencia nacionalista. Eso es algo que sí te he explicado, ¿verdad? Los burgueses son de derecha y los nacionalistas también son de derecha. Los militares por esencia son de derecha, porque creen justamente en defender la patria, defender la soberanía, ¿no? El territorio. Un comunista, un socialista o un marxista, esto no es chiste, esto después tú lo puedes leer más adelante, no cree en los nacionalismos. De hecho, hay un eslogan muy usado por la izquierda que es eh, el proletario no tiene patria. Y bueno, si sigues la idea de ellos, tienen razón, porque o sea, un explotado, varón o señorita, o sea, alguien que trabaja en condiciones insalubres, el que le pagan poco, etcétera, es un explotado en China, fuera de China o en cualquier otra parte del mundo. Entonces, ellos más bien van a decir que los nacionalismos es una invención burguesa. Sí, entonces, ¿no? Entonces sí, aquí tenemos eso. Luego, ¿qué más tenemos? Bueno, la explotación campesina, ¿no? En China, porque más del 90% de China era feudal, o sea, vivía en una condición de feudalismo, así como la Rusia, el imperio ruso antes de la revolución bolchevique, tenía un sistema de tipo feudal, y eso no es broma. Más del 95%, si no me equivoco, de China tenía ese sistema. Eh, el feudalismo asiático, porque tiene características diferentes al feudalismo europeo. Ya eso es una cosa ya que, digamos, cuando llegues a la universidad, si te interesa, vas a enterarte de eso. Marx lo llamaba el modo de producción asiático. Así lo llamó él en un ensayo, un texto, pues, ya de ahí ha sacado otras cosas. Luego dice el escenario del conflicto bipolar, o sea, la Guerra Fría. Y bueno, vámonos entonces ahora sí al desarrollo histórico. Periodo nacionalista, las etapas, ¿no? En 1911, Sun Yat-sen funda el Kuomintang, ¿ya? El Partido Nacionalista del Pueblo Chino. Ya sabes, y ya te expliqué que si son nacionalistas son de derecha, porque hay gente que no entendía esto, no entiende esto todavía. Recuerda que, como creo que ya te lo había explicado, para las ideologías del siglo XIX, se dividen en dos, ¿no? Gente de derecha y gente de izquierda. A la derecha están los conservadores, y bueno, esa palabra todavía se va a seguir usando para aquellas personas que creen que la sociedad debe de mantenerse como eran en sus tiempos. Y por cierto, tú te vas a dar cuenta que ya estás viejo, que ya estás vieja, no por la edad, sino cuando tú digas, en mis tiempos era mejor. Y te vas a acordar de mí porque algún día tendrás 20, 30, 40, 50 años. Esperemos que llegues a desbloquear esos niveles en tu vida. Y si algún día tú te dices, en mis tiempos era mejor, compadre, ahí ya se envejeció. Porque en realidad no es que en tus tiempos eran mejor.
sino que cuando tenías esa edad lo disfrutabas más y por eso piensas que en tus tiempos eran mejor. Y todo el mundo dice eso. En mis tiempos la música era mejor. En mis tiempos la educación era mejor. En mis tiempos no había tanta delincuencia. Loco, ya... ¿Qué pasó? Entonces, no, ¿por qué me dejaste este mundo así? Entonces, sí, pues. Entonces, acuérdate de eso. Partido Nacionalista del pueblo chino, el Kuomintang, esto ha sido pregunta también, San Marcos fue fundado por Sun Yat-sen. Te vas a olvidar de eso. En 1912 se va a instalar el gobierno republicano en Nankín tras ponerle fin a la monarquía. ¿Cómo se llamaba el último monarca? A ver si tengo aquí este dato. El último, Aisin Youri Puyi, se llamaba el último emperador chino. Aisin Youri Puyi, así, ajá, así se llamaba. Este sujeto, ah, era un chico de 12 años cuando lo van a poner, 12, 17 años, cuando le van a dar fin a su imperio. Ah, no, no está acá. No, no está. Una lástima. Pero ya bueno. ¿En qué estaba? ¿En qué estaba? Ah, ya, digamos acá. Luego, en 1926, Chiang Kai-shek busca unificar China. También pertenece al Kuomintang. Muere Sun Yat-sen y Chiang Kai-shek es el que toma el mando. Y ahora, ¿qué cosa va a suceder aquí? Entre 1912 y 1926 ocurre lo que se conoce como el periodo de los señores de la guerra. El Kuomintang, para poder poner un poco de orden en China, ya que ellos van a tener el gobierno luego de poner a Puyi, aquí está, de Puyi, lo tenía ahí está Puyi, el último emperador, sí, el último emperador. ¿Qué cosa va a ocurrir? Ocurre un periodo denominado el periodo de los señores de la guerra, y es que los generales del Kuomintang van a ir a gobernar o a controlar las zonas en China, luego de ponerle fin a la monarquía. Y bueno, como suele ocurrir cuando no hay honor, no hay una ideología que tire para adelante al país, estos tipos van a fungir como señores de estas zonas que van a controlar. Y es Chiang Kai-shek el que los va a someter a todos. Al año siguiente, en 1927, va a invitar a los comunistas a una reunión y en esa reunión los van a matar a todos los que pudieron. Mao no estaba, o si estaba escapó. El caso es que luego de esto se inicia la rebelión comunista en 1927, casualmente se inicia la rebelión comunista liderada por Mao Zedong o Mao Zedong. Los chinos, cuando te digo los chinos, estoy hablando de los chinos, que tú le dices chino, los chinos van a tratar de justamente impulsar una manera más correcta de pronunciar estos nombres. No es Mao Zedong, ¿no? Sino es Mao Zedong. X. De todas maneras te lo conozco. Y bueno, ¿qué cosa ocurre después de esto? Lo que va a ocurrir es que Mao va a huir a un pueblito llamado Shanxi. Y en ese pueblo Mao va a implantar las ideas que él mismo va a promulgar, ¿no? Que eran ideas comunistas. El pueblito de Shanxi queda geográficamente, a ver, podemos agrandar esto, ajá, uy, qué interesante. Esta es la tecnología. A ver, entonces, queda como por acá, ya, por decirlo así, pueblito de Shanxi. Entonces, le van a pasar la voz a Chiang Kai-shek, ¿no? Le van a decir, oye, loco, Mao está ahí en este pueblito de Shanxi y más gente está llegando, porque va a implantar estas ideas comunistas, ya sabes, colectivizar la tierra, todos trabajamos para todos, no hay propiedad privada, y vamos a organizar esto. Entonces, parece que le estaba yendo bien. Y bueno, lo que va a hacer Chiang Kai-shek es mandar un ejército para darles vuelta. Le van a pasar la voz a Mao, y es ahí donde se inicia entre 1934 hasta el 37, si mal no recuerdo, lo que se conoce como la Larga Marcha. A ver, tengo este dato acá. Sí, entre 1934 y 1935 el gobierno de Chiang Kai-shek persiguió a los comunistas. Y bueno, esto va a iniciar lo que se conoce como la Larga Marcha, y la idea es la siguiente. Van a marchar del campo a las ciudades principales que están en la costa, y mientras van haciendo esa ruta, van a ir convenciendo a más campesinos a que se unan a la causa de Mao.
Cuando están a pocos kilómetros de llegar a las ciudades en la costa, que eran las más importantes en ese entonces, Japón invade China y se inicia la Segunda Guerra Mundial para el continente asiático. Sí, 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 Japón invade China y se inicia la Segunda Guerra Mundial para el continente asiático. Chiang Kai-shek no quería realmente unirse a los comunistas. Si revisas un poquito más esta historia, vas a descubrir que van a tener que obligarlo. Casi, casi lo van a amenazar de muerte, porque si bien es cierto, el Kuomintang era el gobierno en ese momento, tenían armas, lo que no tenía el Kuomintang eran soldados, o muchos. La mayoría del pueblo estaban con Mao, estaba de moda, y eran campesinos. El Kuomintang no tenía armas, perdón, los comunistas de Mao, los seguidores de Mao no tenían armas, tenían picos, palas, trinches, que eran sus objetos de labranza. Y muy a regañadientes, Chiang Kai-shek finalmente va a terminar haciéndole caso a esa máxima, ¿no? Que viene, creo, si no me equivoco, de Asia, ¿no? El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y finalmente se va a unir con Mao, con los seguidores de Mao. El Kuomintang en la Segunda Guerra Mundial le provee de armas entonces a todo el mundo, incluido a los seguidores de Mao, para enfrentarse a los japoneses. Como tú ya sabes, Japón va a perder en la Segunda Guerra Mundial, o mejor dicho, va a declarar su rendición incondicional luego de que los gringos le meten dos bombazos atómicos. Entonces, cuando se da esto, se reanuda el conflicto entre el Kuomintang y los seguidores de Mao, o el Partido Comunista de Mao. Y finalmente el Ejército Rojo de Mao termina ganando el Kuomintang con las armas que el propio Kuomintang le había dado a los seguidores de Mao. Luego, ¿qué podemos mencionar de esto? Sí, no, no, eso es así. Entonces, ¿qué podemos mencionar de esto? O ya para poder puntualizar esto, la alianza entre los nacionalistas, que son de derecha, acuérdate, y comunistas frente a la invasión japonesa. A ver, vámonos para acá ahora. Ay, coche. Y ya, bueno, en 1949, Chiang Kai-shek fue derrotado. Entonces ya es el Partido Comunista, ¿eh? Logró refugiarse en la isla Formosa, donde fundó la China nacionalista, en la actualidad conocido como Taiwán. Ustedes saben que existen VTubers como profesor. A ver, espérense. Se llaman así, ¿ya? O sea, se escribe así, ¿ya? VTubers. Entonces, tú dirás, profe, yo conocía YouTubers, pero no conocía VTubers. Ya, ¿qué cosa es un VTuber? Es un YouTuber virtual. Es un avatar virtual. Y si googleas por ahí o vas a YouTube, vas a encontrar a VTubers. El caso es que hace unas 3 semanas atrás, el mes pasado, una VTuber de, si no me equivoco, Corea o Japón, era de Corea, va a decir que Taiwán era un país. Por eso le van a cerrar la cuenta a ella y a otra tía más por 2 meses o 2 semanas, una vaina así. Y entonces tú dirás que, profe, pero ¿y qué rayos tiene que ver esto con la clase? Loco, pero Taiwán, ¿no te das cuenta? Hasta el día de hoy, Japón, hasta el día de hoy China, la República Popular China, hasta el día de hoy reclama esas islas, diciendo que son parte de la China. Hasta hace unos años, según tenía entendido, Estados Unidos apoyaba a Taiwán ante su reclamo en la ONU para ser declarada una nación libre e independiente. Pero ya como que ya, no sé, pues, ya no andan juntos, ya no se cartean, ya no se textean, y ya como que está un poco aislada Taiwán. Y bueno, ahora China está reclamando esos territorios. Y este Roche te lo cuento porque imagínate, ¿no? O sea, uno no pensaría que un avatar, loco, de YouTube, ¿no? Que la voz de repente existe y esto es que no es un programa de computadora con texto, ¿no? Pero les banearon las cuentas por 2 semanas por decir que Taiwán es un país. Bueno, no hay libre determinación de los pueblos, no sé, ya, pero bueno, X. Entonces, bueno, ese mismo año, 1949, se funda la República Popular China. ¿Dónde está mi caso? Se funda la República Popular China, recibiendo apoyo de la Unión Soviética bajo el liderazgo de Mao Zedong, ¿no? Sí, bueno, así es como en la actualidad más o menos se pronuncia o lo deberían de pronunciar.
Bueno, bajo el gobierno de Mao hay ciertas medidas que se van a hacer. Lo primero que se hace es el primer plan quinquenal. ¿Ven? El primer plan quinquenal, vamos a subrayarlo acá, que va desde 1952 hasta el 57. Van a buscar industrialización del país, la industrialización, tomando el modelo soviético, y esto va a favorecer a las zonas urbanas y comerciales. Ya saben, los planes quinquenales que va a inventar Joseph Stalin, ¿no? Organizar la economía del país por cada 5 años. Luego se van a mandar al segundo plan quinquenal o el gran salto adelante, que era el videito que les había puesto al inicio, porque una cosa loca, ¿no? 30 millones de personas es lo mínimo que se calcula como consecuencia de ese gran salto adelante. Hay otros estudios que hablan de más de 60 millones de muertos. Lo cierto es que tú vas a poder encontrar cartas o documentos que hablan de que la gente ya en China, como se estaba muriendo de hambre, practicaban antropofagia. Hay un texto, hay una carta, algo así como que es de un padre que le escribe a la madre, ¿no? Y le dice, cuando yo muera, dale mi carne a nuestro hijo para que él sobreviva, ¿no? Y por cierto, si te gusta el mundo del anime o lees mangas, hay varios mangakas que se inspiran en este periodo bastante feo para hablar de la hambruna y la desesperación que tenía la gente en este tiempo. Ahora, pero ¿por qué se llega a este punto? Yo lo voy a resumir mucho realmente, porque de hecho si nos ponemos a analizar esto en detalle, tal vez vas a encontrar una explicación mucho más sustanciosa o consistente. Eh, la idea era industrializar al país, ¿no? Entonces Mao va a decir, bueno, todos vamos a dar nuestra cuota de hierro, vamos a producir hierro y vamos a exportar hierro, vamos a tirar para adelante la industria siderúrgica. La gente de toda China va a comenzar realmente animada por esto, porque además Mao en ese tiempo era un superhéroe, un tipo, era el líder carismático. La gente lo seguía, lo admiraba mucho. Y bueno, todos los pueblitos en China, que China tiene el país más poblado del mundo y hasta no hace muchos años también la mayor cantidad de gente pobre en el mundo. Sin embargo, ahora recientemente se sabe que han sacado más de 700 millones. Ahí. Se han sacado un montón de gente de la pobreza ya en estos últimos 30 años, nada más, 30 años. Eh, y bueno, todo el mundo comenzó a dar su cuota de hierro, todos los pueblitos en China. Pueblos agricultores comenzaron a poner hornos en las plazas para fundir hierro. Entonces comenzaron a meter de todo, ¿no? Cacerolas, todo lo que era fuera de metal, cacerolas, trinches, picos, palas, arados. Mao había dicho que con esto vamos a salir de la pobreza. Entonces acá, eso ocurrió en 1959. Al año siguiente, habían dejado de cosechar, habían dejado de sembrar. Entonces al año siguiente ya no había alimento que cosechar. Además de eso, si me escuchaste bien, tiraron sus objetos de labranza para poder dar su cuota de hierro. Y bueno, en 1960 Mao va a salir declarando al mundo, 60-61, que China había logrado una superproducción de hierro del 80%. No, no, del más del 300%. Todo el mundo lo va a aplaudir, bravo, van a decir. Solo que lo que no dijeron, o lo que nos enteramos tiempo después, es que del total del hierro que se había producido, solo el 30%, 20% servía para la exportación, para vender afuera, porque el 80% restante era hierro impuro. Pues claro, la gente dijo, dona hierro, pero metieron todo, cualquier cosa de metal. Y si me escuchaste bien, tiraron también en los hornos sus objetos de labranza, pico, pala, arado, con eso tú trabajas la tierra. Entre 1959 y 60 se van a morir más de 30 millones de personas. Tú sabes, tú entiendes lo que es eso. Es como decir que entre el año 2020 y 2021, producto ponte de esta pandemia, toda la población del Perú se muera en un año. Bueno, también hay que entender que China, como es el país más poblado del mundo, en esos años tendrían alrededor de unas 700 u 800 millones de personas, que se mueran 30, o sea, digamos, ¿no? En términos demográficos. Recuerdo una vez que uno de mis profesores de la PRE, cuando era estudiante de la PRE, decía que a Mao en una entrevista le habían dicho que si le preocupaba la Tercera Guerra Mundial nuclear, entre paréntesis. Se decía que con 4 bombas atómicas, o sea, 2 que usaran los gringos, 2 que usaran los soviéticos, todo el planeta hubiese quedado cubierto por radiación y por lo tanto todo el mundo abajo.
Esto lo dijo uno de mis profesores de la pre. Él decía que Mao había dicho muy suelto de huesos que a él no le preocupaba. Y entonces la gente, los periodistas se sorprendieron, señor Mao, y usted por qué no se preocuparía. Entonces Mao responde algo así como que, porque de darse una guerra mundial nuclear, nuestros estadistas han calculado que por cada ser humano que sobreviva, 8 chinos van a sobrevivir, estadísticamente hablando. Sí. En la actualidad son 1.500, 1.400 millones de chinos. Una barbaridad de gente. Y el país va para adelante, ¿eh? Son el motor ahorita de la economía mundial. No se han detenido y no se van a detener. Eh, Muy interesante el ejemplo de China. Eh, ya vamos a hablar de eso más adelante porque sí, si no nos va a quedar tiempo, si vamos a dejarlo por ahí. Entonces dice reforma agraria radical para reducir los niveles de muerte infantil por desnutrición y forma el régimen laboral rural. Bueno, la revolución cultural que se va a dar después, porque después de este desastre casi se va Canamao, se va a morir mucha gente, pero bueno, luego vuelve 1966 hasta el 76, que es cuando va a morir Mao, y esta revolución cultural básicamente es para lavarte la cabeza bien, para que no estés pensando en el capitalismo y en la burguesía, o peor, para no releer los textos marxistas, porque hay intelectuales de izquierda también en China en esos años que decían, pero eso realmente dice el comunismo, eso realmente dice lo que dijo Marx, o los padres del socialismo, y a eso lo llaman revisionismo, a la gente que quiere volver a leer los textos para ver si algo no se nos escapó. Entonces, en vez de dejarte leer, lo que te hacía era meterte en una especie de campo de juventudes, las juventudes populares chinas, por así decirlo, y ahí te quedabas, ¿no? Para que dejes de estar pensando en tonterías. Ya vas a volver a leer, ya te hemos dado todo lo que tienes que saber. Entonces, por eso aquí dice eso, ¿no? Ante las críticas al régimen y el temor del gobierno de una restauración capitalista, se buscó consolidar el comunismo con una agresiva campaña de represión e ideologización. Una de las esposas de Mao, una de las cuatro, porque esto es que es la revolución cultural de 4 personas, también va a participar justamente en eso. Bueno, vamos a dejar esto ahí. Y algo te quería comentar. Producir acero, perdón, era producir acero, ¿no? Es diferente al hierro, ya sabes, uno es el hombre de acero y el otro es el hombre de hierro, ¿no? Tiene que ver con Iron Man y Superman, por si te interesa. Pero, mmm, sí, yo creo que ya estamos. Ya estamos. Ya te dije todo lo que tenía que decir, pero ahora vamos a la Revolución Cubana, chico. Bueno, la Revolución Cubana. Ahí también te he dejado un texto, por cierto, un video, si no me equivoco, acerca de la Revolución Cubana, para que puedas consolidar esto. Es mi recomendación en realidad que de nuevo estudiar esto, si necesitas un repaso fresco, puedas ver un video que te resuma lo que has estudiado. De hecho, en internet ahorita hay un montón de videos. Y bueno, sobre la Revolución Cubana, causas, dice, dictadura y corrupción del régimen de Fulgencio Batista. Aquí, míralo aquí, cómo sonríe. Cínico, cínico, cínico. Mira cómo sonríe ese tipo. Dice Fulgencio Batista abajo, ¿no? Va a huir el 1 de enero de La Habana a la isla de Santo Domingo. Ya te voy a contar. Creo que está otro dictador, Cara Noriega. Y bueno, militar, ¿no? Militar de derecha también. Luego tenemos causas, ¿no? Dice masiva oposición de diversos sectores de la población. Sí, ya la propia población cubana poco a poco va a ir dándole su apoyo a Fidel Castro y a sus aliados, ¿no? A sus patas, ¿no? Para que se vaquen a este tipo, ¿no? Luego se va a dar la dominación imperialista de los Estados Unidos. Bueno, de hecho, sí. Estados Unidos tenía empresarios, para no decir el país completamente, ¿no? O sea, empresarios estadounidenses tenían inversiones en la isla. Caña de azúcar, por ejemplo, una de las cosas que se daba muy bien. Además de eso, como antecedente de la Revolución Cubana, tenemos a José Martí. Cuba se va a independizar en 1896 con apoyo de los Estados Unidos. ¿De qué país? Sí, a ver, es la primera pregunta que, ya una de las últimas preguntas que hacemos en una de nuestras últimas clases de historia aquí en la pre, ¿verdad? ¿De qué país crees tú que se independiza Cuba con apoyo de los Estados Unidos? De España, muy bien. Omar Guerra Guamán. Muy bien. De España. Y bueno, se independizan de España los cubanos. Uno de los líderes de esta independencia es José Martí, poeta, profesor. Una gente era muy interesante. José Martí tiene una frase bien chévere que les quería leer, por cierto, que dice, si no luchas,
ten al menos la decencia de respetar a quienes sí lo hacen. Si no luchas, ten al menos la decencia de respetar a quienes sí lo hacen. Esta frase me llamó mucho la atención porque ya sabes, ¿no? Tú quieres ingresar a San Marcos y gracias a la prensa que tenemos, que parece que no tienen otra cosa mejor que hacer que retomar fotos cuando las protestas sanmarquinas se dan eh, la fama de revoltosos, ¿no? La fama de que protestan por todo, ¿no? Pero me parecía muy gracioso cuando llega esto de la pandemia, los inicios de la pandemia, ver a gente que reclamaba al Estado, ¿no? Que decía, pero no hay oxígeno, no hay medicamentos, no hay médicos, no hay enfermeras, no hay camas. Pero a esa gente yo nunca la vi protestando por reclamar un mejor sistema de seguridad social o de seguridad de salud, ¿no? Un mejor sistema de salud. Más bien cuando la gente sale a protestar, yo soy de la Universidad de San Marcos, se fastidian, ¿no? Y siempre dicen, ¿por qué están protestando? Otra vez están protestando. Protestamos, compadre, porque conocemos nuestros derechos, porque sabemos que esa es una de las formas legales, además, de hacer escuchar nuestra voz. Porque como ya te he demostrado en las clases de historia, cada vez que tú vas pacíficamente, no con tu cartita, no, por favor, no, mira mi solicitud. ¿Qué hace el Estado peruano? Nada. ¿No? Entonces la gente, si no sale a protestar, no sale a escuchar tu voz en las calles, a veces no te dan bola. Y eso no lo digo yo, puedes revisar todas las protestas que se dan, ¿no? Y si revisas las protestas que se dan, no surgen de la noche a la mañana. En realidad es gente que viene protestando por las vías tradicionales, pero no les dan pelota, no les dan pelota. Y entonces sale sin mascarilla. Sí, 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 sí. Sí, entonces, o sea, ¿ves? José Martí. Ahora, ¿cuál es el chiste de esto? Los cubanos se independizan de España, pero caen bajo la órbita de los Estados Unidos. Sí. De hecho, tienen como antecedente también para la Revolución Cubana la enmienda Platt. La enmienda Platt es rochosa, ¿eh? La enmienda Platt estaba dentro de la Constitución cubana y decía que, sí, escucha bien, ¿eh? Porque esto sí lo preguntó San Marcos en el examen general, pero hace varios años atrás. Yo creo que te lo preguntan ahora, pero por si acaso. Al menos no en la pre no te van a preguntar, pero es un antecedente. La enmienda Platt básicamente dice lo siguiente dentro de la Constitución cubana, que si los intereses de los Estados Unidos se ven afectados en la isla, o sea, Cuba, Estados Unidos tiene el derecho de intervenir militarmente en Cuba. A ver, si no has entendido lo grave de esta ley que estaba dentro de la Constitución cubana, solo por una cuestión de ejemplo y para que tú aprendas, ¿no? Para que tú que me estés escuchando aprendas esto mejor, es como decir, salvando de distancias, es como decir que en nuestra Constitución diga que si los intereses de, por ejemplo, si los intereses económicos de Chile en el Perú se ven afectados, Chile puede intervenirnos militarmente. Ya, eso te suena descabellado, suena un sacrilegio siquiera mencionar ese ejemplo, sí, ¿verdad? Ya, pero eso que a ti te parece loco y descabellado, eso es lo que decía la Constitución cubana con la enmienda Platt. Esa enmienda se va a hacer, una enmienda ya sabes que es una corrección, ¿no? A la Constitución en 1900, sí, en 1903, 1904, pues rochoso, loco, rochoso. ¿Cómo vas a tener una ley en tu Constitución que diga que otro país extranjero puede venir a intervenirte si sus intereses económicos se ven afectados? Faltan. Entonces, sí, 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 ¿no? Pero bueno, por todas esas razones y muchas cosas más, Fidel Castro, Raúl Castro y otros patas más, Fidel Castro, por cierto, abogado, creo que era de la clase media alta de Cuba, va a tratar de bajarse a Fulgencio. Una falta, ¿cómo hicieron ese icono? Quedó acá. Entonces, sí, sí, sí. Entonces, bueno, sí, a esta foto, mira, 8 de enero de 1959, la fuente Associated Press, ¿no? Fidel Castro y Ernesto Che Guevara. Vámonos a la siguiente página. Cronología dice la Revolución Cubana. Ya, a ver, esto sí lo he preguntado, pero ¿cómo lo ha preguntado? Como ves, están los años, ¿verdad? Bueno, difícilmente uno así, con muchas ganas, trata de aprenderse los años. Así que lo que yo voy a hacer a continuación es contarte la historia. Porque al menos en las clases que he tenido antes aquí en la pre, es más fácil para los estudiantes recordar la narración histórica, porque cuando la pre he preguntado por este tema, ¿qué te ponen? Te ponen el enunciado, que tú puedes leer aquí, y luego te dicen, este,
ordena cronológicamente, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Si te sabes la historia, podrás ordenarlo cronológicamente, si escuchas bien la historia, al margen de que no sepas el año. Así que vamos para adelante. A ver, todo inicia el 26 de julio de 1953 con Fidel Castro. Fidel Castro trata de tomar el cuartel Moncada. Para resumirte la historia, va a fallar. Bien, va a fallar en ese intento, lo van a meter preso a Fidel Castro y estando preso va a pronunciar su famosa frase, la historia me absolverá. ¿Qué quería decir con eso? Que con el tiempo la historia le iba a dar la razón a Fidel Castro, ¿no? De por qué él hizo este intento de golpe contra Fulgencio Batista. Am, Como Fidel Castro no era un tipo cualquiera, y además no era el único tampoco que estaba preso por cuestiones políticas. Bueno, trató de bajarse el gobierno dictatorial y corrupto de Fulgencio Batista. A Fidel Castro lo van a extraditar, que es cuando te expulsas de tu propio país. Y bueno, él se va a ir a México, güey. En México, güey, se va a conseguir con otros cubanos que han sido también expulsados por el régimen de Fulgencio Batista. Se encuentra con Camilo Cienfuegos y Ernesto El Che Guevara. Y juntos van a fundar lo que se conoce como, anota, el movimiento 26 de julio. Y con ese movimiento llamado el 26 de julio, van a retornar a la isla. Eh, Dice, a ver, el punto número, ¿dónde está el punto número 2? Fidel Castro purga prisión por 2 años, hasta 1955, y en el punto número 3, el 2 de diciembre del 56, van a desembarcar el yate Granma con 82 expedicionarios castristas en Sierra Maestra, como puedes leer acá. Playa de las Coloradas, ya, Sierra Maestra, esta zona de acá. Bueno, estando ahí, a Fulgencio Batista le pasan la voz, ¿no? Le dice, loco, hay revolucionarios que quieren bajarte, ¿no? Y el tipo los va a esperar con su ejército. De hecho, según cuenta la propia historia de la Revolución Cubana, de esos 82 solo van a sobrevivir poco más de 20, porque les van a caer a tiros a todo el mundo. Va a sobrevivir Raúl Castro, Fidel Castro, Andrés Cienfuegos, Ernesto El Che Guevara. Que por cierto, haciendo una breve digresión sobre Ernesto El Che Guevara, él era médico de carrera, si no me equivoco, graduado de medicina de la Universidad de Buenos Aires. Él en la biografía que hacen de él se cuenta que él tiene que tomar la decisión de o vender la biblioteca de su papá o quedarse en Buenos Aires, pues no ejercer la medicina. Bueno, vende la biblioteca de su viejo y con parte de ese dinero creo que se compra una moto. Estas motos se van de viaje por toda la sierra sur andina, bueno, obviamente, continente americano. Y bueno, una de las cosas que él anota, porque él hace sus famosos diarios de motocicleta, que es que los diarios que él escribe mientras está haciendo este viaje desde Argentina hasta Perú, eh, es la pobreza y la dejadez de los gobiernos de turnos ante la gente que vive en el Ande, ¿no? De que vive en la sierra. De hecho, él cuando llega a un leprosorio, que si no me equivoco estaba en la selva peruana o en la frontera entre Perú y Brasil, leprosorio, gente que tratan de lepra. Es en ese momento donde él toma la decisión de pelear por la justicia social en América Latina, que es muy diferente a decir que pelea por la izquierda latinoamericana. Pelear por la justicia social significa eh, pelear, por ejemplo, para que tengas mejores derechos laborales, mejores derechos en el sistema de salud, mejores derechos en la educación, que no sean tan miserables como lo son ahora, como lo es. Entonces, él toma esa decisión. Va a México y en México se encuentra con Fidel Castro y juntos van a hacer este movimiento, el movimiento 26 de julio, que luego, dice acá, ¿no? En 1956 celebra la lucha de guerrillas durante 25 meses. Luego, en, ¿qué es esto? A ver, permíteme ver si te puedo graficar esto acá. A ver, ¿dónde está esto? Acá está. Ah, a ver, ¿pueden ver esto? Sí, ¿verdad? ¿Pueden ver esto?
Sí, esto pueden verlo ya. Entonces a partir de acá empezamos. Bueno, entonces en 1958, el 28 de diciembre, escucha el dato, el 28 de diciembre de 1958 van a tomar la ciudad de Santa Clara, que queda acá, en esta zona de acá. Y ya como tú puedes ver, se están acercando a la capital, ¿no? A Santiago de Cuba. Entonces, esto ocurre el 28 de diciembre de 1958. Luego, eh, tenemos aquí en el punto número 4, ¿qué pasó? Ah, ¿por qué? Ya, ya, a ver. Ya vamos a volver acá porque si no, no nos va a dar tiempo. Ya disculpen, quería mostrarles justamente esta parte porque aquí no sé, no me dice algo interesante, al menos para que ustedes puedan recordar. Ya, bueno, a ver, en 1958 entonces, el 28 de diciembre van a llegar aquí, a esta zona de acá, que es la ciudad de Santa Clara. Ya están bastante cerca de la capital. Eh, y bueno, como dice en el punto número 5 acá, el 1 de enero de 1959 se da el triunfo, Castro y sus guerrillas están victoriosos. Ya, a ver, ¿qué cosa te explico? Días antes habían tomado la ciudad de Santa Clara. ¿Escuchas la fecha bien? 28 de diciembre de 1958. Fidel Castro y sus patas van a aprovechar la víspera de Año Nuevo, que es el 31 de diciembre de 1958, para tomar La Habana, la capital. Es muy inteligente, ¿no? Porque ya sabes que nosotros, los latino, hispano, indoamericanos, como te quieras definir, deberíamos decir americanos nada más, porque ya te he dicho, nosotros somos mayoría, no deberíamos de tener que aclarar eso, pero la cosa es que ya sabes cómo celebramos nosotros la Navidad y Año Nuevo, ¿sí o no? Haciendo bulla, tirando cerveza por el suelo, poniendo hasta reventar el pantalón, hasta quedar con una circunferencia en la cintura de 360 grados. Y los cohetes, ¿verdad? Los cohetes, ¿sí o no? Desde los más pequeños hasta los más grandes, reventando cohetes, tirando bombardas y todo lo demás, ¿no? Ahora, Fidel Castro va a aprovechar ese día para tomar La Habana, la capital. 31 de diciembre de 1958. Vísperas de Año Nuevo, aprovechando el desmadre, ya sabes, de vísperas de Año Nuevo, mientras la gente está salseando, empiezan a caer a tiros para llegar a la Casa Rosada, que es como decir el Palacio de Gobierno acá en Perú. Y obviamente la gente sigue salseando porque dirá, ah, el vecino que está tirando balas al aire en el techo, ¿sí o no? ¿No pasa eso en tu distrito? Mi hermano que vive en San Juan del Oriente, es normal, ¿no? A veces en Año Nuevo sí sale mi vecino ahí, se lo da con sus tiros al aire, ¿sí o no? Pues lo normal, ¿no? Entonces, te van a pasar la voz a pocas cuadras de que ya los castristas lleguen, los revolucionarios de Castro lleguen a la Casa Rosada, le van a pasar la voz a Fulgencio Batista, le van a decir, oye, loco, tírate, porque ya está llegando Fidel Castro con su mancha, y se va a quitar, ¿eh? Muchos dicen que va a huir con 100 millones de dólares. Wow, 100 millones, no 100.000 dólares. 100.000 dólares es un paquito de ese tamaño, eso es poca cosa. 100 millones de dólares. Primero se va a ir a Santo Domingo y de ahí se va a ir a París, no sé, Fulgencio. Así aman estos nacionalistas a su país. Pero bueno, la cosa es que, por eso dice aquí, ahora sí en la separata, que el 1 de enero se da el triunfo de la revolución de Castro, el triunfo de la revolución cubana de 1959. ¿No? Sí, nomás, a las horas ya era año nuevo y ya habían ganado la revolución. Y bueno, y aquí viene otro dato que también tiene que ser, tienes que recordar ya. En 1961, y esto lo van a decir gente que ha estudiado este tema, eh, Fidel Castro en sus inicios, él, más bien su gobierno tenía un corte de tipo nacionalista. O sea, no es que él era comunista, como te decía tanto Ernesto Che Guevara pelea por la justicia social, o sea, coño, que no haya corrupción, que la gente pueda vivir más dignamente, ¿no? Eso no significa, o sea, pedir justicia social no significa ser de izquierda, significa tener sentido común, significa tener amor propio y amor por los demás. Pero lamentablemente Estados Unidos, el gobierno de ese entonces, liderado por John F. Kennedy, va a tildar a Castro de comunista. Es por esa razón que eh, aviones espía de la Unión Soviética van a tomar fotografías
a unas bases paramilitares en Guatemala, si no me equivoco, o Paraguay. No, pero bueno, van a tomar estas fotos. ¿Y qué cosa eran? Eran grupos de cubanos que habían escapado durante la revolución de Castro, una vez dada la victoria, para tirarse abajo el gobierno de Fidel Castro. Y eso va a ocurrir en 1961. Apoyados por los Estados Unidos, van a desembarcar 1.400 anticastristas. Y bueno, para resumir de la historia, van a fracasar. No una, sino dos veces. ¿Quiénes le van a pasar la voz a Fidel Castro? Oye, loco, te van a bajar la llanta de la revolución a ser la Unión Soviética. Así que, entonces, bueno, ¿qué más tenemos acá? A ver, dice, fase nacionalista y fase comunista. Dice, se expropian múltiples empresas norteamericanas. En la fase nacionalista, una vez ganada, ¿no? La revolución cubana, se impusieron medidas de Estados Unidos contra Cuba, ¿no? O sea, Estados Unidos va primero a declarar el bloqueo a la isla, dice, un intento de golpe de Estado por los cubanos preparados por la CIA, apoyados en desembarco en Bahía Cochinos y Playa Girón. Silvio Rodríguez tiene una canción que se llama Playa Girón, casualmente, y habla de este tema, ¿no? En función de este tema. Expulsión de Cuba de la OEA, ya te contamos esa anécdota, ¿verdad? Donde Porras Barnechea, por razón, ¿no? Junto con el canciller de Venezuela van a votar en contra de que Cuba sea expulsada de la OEA. Luego dice Estados Unidos crea la Alianza para el Progreso, ya sabes, para justamente eso, para financiar reformas en América Latina y evitar la difusión del comunismo. O sea, nadie quiere escapar. Y se da el bloqueo comercial por los países pro-norteamericanos hacia Cuba. Bueno, dado todas estas cosas, finalmente Fidel Castro acepta la ayuda que le va a ofrecer la Unión Soviética. La Unión Soviética, en ese entonces era Nikita Khrushchev, si mal no recuerdo, el que estaba como secretario general del Partido Comunista de la Unión de la República Soviética, le va a decir, mira, compadre, ¿tú quieres asegurarte de tu revolución? Entonces, bueno, vamos a poner misiles con rampas para misiles con capacidad nuclear que apunten hacia Estados Unidos. Miércoles. Así, ¿ya quién te va a querer? ¿Tú te imaginas eso? Un rollazo, fue un escándalo internacional. Hacia el mundo se va una tercera guerra mundial, porque va a ser la única vez donde casi Estados Unidos y la Unión Soviética se van a enfrentar. De hecho, se has visto X-Men, Días del Futuro Pasado, así bien lo caso, bien mainstream el título, ahí sale una escena, ¿no? Donde Magneto está, ¿no? Deteniendo dos barcos. Si te preguntas qué barco está deteniendo Magneto, son los barcos supuestamente de la Unión Soviética que iban a cruzar esa franja imaginaria que los Estados Unidos habían trazado, diciendo que cualquier barco que atraviese esa franja va a ser hundido por el ejército de los Estados Unidos. Entonces la gente estaba comiéndose las uñas porque, ya te voy a explicar por qué. Luego de esto dice, ante la presión de los Estados Unidos, Cuba se alía a la Unión Soviética que compra sus materias primas como azúcar, checo, y se establecen los lazos comerciales. Pidieron a cambio una zona para establecer misiles, o sea, los soviéticos le van a pedir a los cubanos una zona para establecer misiles que amenazaban a Estados Unidos. Ello generó lo que se conoce en historia universal como la crisis de los misiles de 1962, que pudo desencadenar en una tercera guerra mundial o una nueva guerra. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Primero, implantación de un gobierno con total control de la población, apoyo a guerrillas y movimientos socialistas en África, Asia y América. Los cubanos se van a dar el lujo de mandar soldados o de apoyar a gente, guerrilleros, que también quieren buscar su independencia, que también quieran tirar para la izquierda en África, aunque tú no lo creas, en Asia y en América. De hecho, Ernesto Che Guevara lo van a declarar ministro de Cultura, si no me equivoco, en Cuba. Guevara va a dejar a su familia allí, va a escribir una carta renunciando a ese cargo y se va a quitar a América del Sur, porque él decía que la revolución no había acabado. Y obviamente, imagínate, ponerle a Argentina. Él no viene a Perú porque el Perú en esos años ya estaba Velasco. Velasco, esa gente no cree en nadie, ¿no? Ya sabes, Velasco es militar, de derecha, eso no se juntan con nadie, ¿no? Ni con Estados Unidos, con la Unión Soviética, ¿no? Creo que van a mandar inclusive en la época de Velasco un representante al movimiento de los no alineados. Guevara va a Bolivia. En Bolivia se hace pasar, se cambia de nombre, se cambia de look, y son los agentes de la CIA los que le van a decir al ejército boliviano o a las autoridades bolivianas que Guevara estaba en la Sierra Boliviana. Ellos no lo creían hasta que van a confirmarlo. La orden fue matarlo. Puedes ver documentales acerca de esto, de gente que estuvo presente en la captura o el asesinato de él. Eh, Uno de los soldados que estuvo presente va a contar años después que le van a decir, ¿no? A un soldado, ¿no? Le van a dar el arma, ¿no? Le van a decir, toma, tú mátalo.
Y entonces el soldado eh, va a ver y Guevara estaba echado, apoyado en el suelo, le temblaba la mano. Entonces, eh, ¿qué le va a decir Guevara al que lo iba a asesinar? Serénese y apunte bien. Va usted a dispararle a un hombre. Luego de eso, ¡ah! ¿O no? Con eso pasaban a extinguir su nombre, me imagino, ¿no? Sin embargo, al morir, como suele pasar en la historia de estos tipos, ¿no? Que dan la vida por un ideal, ah, se va a volver un ícono para muchos adolescentes, para muchos jóvenes rebeldes, ¿no? Va a estar en polo. No saben quién es Guevara, pero ahí está en su polo, ¿no? Está en su polo y a veces su polo rastafalario, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Recuerdo mucho la anécdota, justamente viendo estos documentales de Guevara. Una de las profesoras contaba que, ya sabes, esos colegios pobres, ¿no? De la sierra andina, esos colegios que tienen dos paredes, medio techo, y dentro de ese recinto hay 4 o 5 salones de diferentes grados. Tercero de primaria, segundo de secundaria, cuarto de secundaria, quinto de secundaria. Y es así porque no pueden tener una continuidad, porque no llega gente tan lejos hasta allá, no hay profesores y tampoco los estudiantes pasan de año, tampoco todos van porque tienen que trabajar en el campo. A mí nadie me ha contado eso, yo lo he visto. Decían que cuando ya lo estaban persiguiendo a Guevara, él se mete, él se mete por uno de esos colegios, pues, ¿no? Se mete por la ventana y, y ve que la maestra con los niños estaba en un rincón del salón. Y entonces él mira la pizarra y sigue corriendo, ¿no? Pero antes de que salga de la habitación, él mira la pizarra de nuevo y ve que hay una palabra mal escrita. Agarra la tiza, borra, escribe bien la palabra y sigue corriendo de nuevo. Y eso es un mensaje poderoso, porque, ¿cómo decirlo? En palabras sencillas. Has nacido pobre, como quien habla. No hay nada más poderoso que puedas hacer que estudiar. No hay nada más poderoso ni más revolucionario que puedas aprender cosas nuevas. El conocimiento te hará libre, te liberará de las cadenas de la ignorancia. Bueno, dicho esto, entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Ya vimos las consecuencias. Hay incremento de un gobierno con total control sobre la población, apoyo a las guerrillas, eso ya lo vimos, establecimiento de un partido único y suspensión de las elecciones presidenciales. Yo te digo el dato, ¿eh? Hasta la década de 1970. O sea, hasta 1970 Fidel Castro gobernó libremente y ya en 1970 se establecen elecciones. Y bueno, Fidel Castro siguió gobernando Cuba, porque también, chico, ¿quién va a querer competir contra Fidel Castro? De hecho, Fidel Castro va a gobernar Cuba casi, casi hasta un par de años antes de que se muera. Sí, sí, sí. Bueno, dicho esto, vámonos más adelante. La Guerra Fría. Ya estamos aquí ya. Mira, mira acá este pelado, mira acá este sonriendo. Todos están sonriendo. Nikita Khrushchev, John Fitzgerald Kennedy, ¿no? Secretario General de la Unión Soviética, presidente de los Estados Unidos. En el Congreso en Viena en 1961. Si no me equivoco, se habían reunido para hablar de Vietnam, si no me equivoco. Bueno, entonces, ¿qué dice acá? Fase de coexistencia pacífica. Vamos a ordenar esto. Turun, 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 turun. Ya, sí, sí. Vamos bien, vamos bien. Así que vamos a acelerar un poco esto porque todavía nos falta hablar del gigante asiático. A ver, espérense. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Ya yo te voy a leer lo que falta, ya porque acá se ve que falta algo ahí. A ver, dice. La muerte de Stalin en 1953 y el desarrollo de la energía nuclear soviética fue aprovechada por el nuevo líder soviético Nikita Khrushchev, que va a gobernar entre 1956 y 1964. O sea, los soviéticos van a descubrir también cómo hacer uso de la energía nuclear y obviamente de la bomba atómica. Luego de esto dice, ¿quién llevaría a cabo, ¿no? Y aquí es donde se han comido eso, quien llevaría a cabo una política de coexistencia pacífica a nivel internacional con Estados Unidos?
Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque, o sea, antes de Estados Unidos, digamos, antes de que los soviéticos descubrieran la bomba nuclear por su propia cuenta, Estados Unidos estaba poderoso, ¿no? Porque decía, te metes conmigo, te meto bombazos atómicos, compadre. Entonces, bueno, ¿no? Como que la gente estaba con perfil bajo, porque decía, no, ya sí, pero no, tú tienes, no, yo no tengo. Hasta que los soviéticos descubren la energía nuclear también, y ellos van a tener más de 60 bombas nucleares, los soviéticos, los gringos van a tener más de 50. Acuérdate que uno forma el pacto de la OTAN, el otro forma el pacto de Varsovia, y de existir una guerra, estos locos se van a meter a bombazos atómicos a más no poder. Han hecho infinidad de películas, bueno, no infinidad, pero sí han hecho muchas películas hablando de ese tema, y del temor en realidad que genera en la gente esto. Porque no solamente eran bombas atómicas, digamos, como las que se estallan en Hiroshima y Nagasaki, de hecho, van a luego descubrir la bomba de hidrógeno. Mira, esto no es clase de física cuántica, pero aprovecha. La bomba que está en Hiroshima y Nagasaki es una bomba de fisión, o sea, tienes dos átomos de uranio o de plutonio y haces que estos dos átomos se estrellen. Cuando estos dos átomos chocan, se fragmentan en otros pedazos y esos otros pedazos chocan con los núcleos de los átomos alrededor y esto hace que estos átomos se fragmenten y generan una reacción en cadena. Esa es la bomba de fisión, pero algún físico loco, pilas inteligente, a lo Goku cuando se tiene que fusionar con Vegeta para que puedan derrotar a Majin Buu, dice, bueno, y si creamos una bomba que en vez de dividir los átomos, más bien los fusione, y bueno, recuerda, ¿cuál es el elemento químico más abundante del universo? Que también eso ha sido pregunta en San Marcos, pero no en historia, sino en la parte de química. Vamos a ver si aquí hay alguien que le guste la química. ¿Cuál es el elemento universal más abundante químico, ¿no? Muy bien, Omar Guerra Ramán, el hidrógeno. Jennifer Ivet, Marengo Sáenz, el hidrógeno. A base del hidrógeno está hecho creo que todo lo demás. Entonces crean la bomba H, la bomba de hidrógeno. Esta bomba, en vez de dividir los átomos, lo que hace es fusionarlos, ¿no? Y esa bomba era como que 30.000, 20.000 veces más potente que la bomba que está en Hiroshima y Nagasaki. Una locura. Y bueno, entonces justamente en este contexto los soviéticos van a decir, mira, ¿sabes que yo también tengo bombas atómicas? Así que nos podemos llevar bien o nos podemos llevar mal. Yo prefiero llevarme bien contigo y bueno, eso es lo que vamos a llamar la fase de coexistencia pacífica, gracias a este pulso que hay entre estas dos superpotencias, porque ambos tienen ahora armas nucleares. Dicho esto, dice, entonces aquí, ¿no? La famosa frase, donde está acá, vamos a ver acá. Convivir, ¿no? Dice, dos sistemas podían convivir juntos sin destruirse, ¿no? Era la tolerancia entre regímenes diferentes, porque unos son capitalistas, otros son comunistas, se buscó así la distensión de la Guerra Fría, o sea, como que relajar un poco las cosas, ¿no? A pesar de que se produjeron algunos incidentes que pusieron en peligro esta coexistencia, como lo que sucedió en Berlín y Cuba, en Berlín por el muro de Berlín, en Cuba por la crisis de los misiles y el estallido de la guerra en Vietnam. Ya vamos para acá. Sí, ya, tenemos que sí, a ver, nos quedan como que 15 minutos nada más. Así que, a ver, Berlín se encontraba dividido en dos dentro del espacio soviético. O sea, sí, claro, porque la capital es como que todo esto sea Alemania. Recuerda que Alemania va a ser dividida en dos, y si la capital estaba acá, la capital estaba aquí, en la izquierda, bueno, esto era la República Federal Alemana, y la capital Berlín también estaba dividida en dos, porque una parte la controlaban los aliados de derecha, que son Francia, Inglaterra, Estados Unidos, y la parte oriental, o sea, la izquierda, estaba controlada por la Unión Soviética. Eso es lo que estamos viendo ahora, ¿eh? Dice, siendo por ello un elemento de tensión permanente. El contraste de los niveles de vida de uno y otro lado de la ciudad se hizo evidente, y ello contribuyó a fomentar la fuga constante de alemanes del sector de la zona occidental hacia la zona occidental capitalista, situación que afectaba la imagen del comunismo. O sea, la gente que vivía en este lado, ¿no? En este lado oriental, se pasaba para el lado capitalista. ¿Por qué, compadre? ¿Apesto? ¿Por qué te vas para el otro lado? No te vayas. Me estás dando mala imagen, ¿no? Entonces, justamente por esa razón, dice, ¿no? Ante ello, el gobierno de la RDA, dirigido por Walter Ulbricht, con apoyo de Nikita Khrushchev, ordenó el 13 de agosto de 1961 la construcción de una alambrada de espinos, ladrillo y cemento que separaban zonas de la ciudad. El muro de Berlín se erigió como símbolo más característico de la Guerra Fría. Y este es el dato interesante.
y el muro de Berlín es el símbolo más característico de la Guerra Fría. ¿Qué podemos decir simbólicamente hablando cuando el muro caiga? Que es el fin de la Guerra Fría. Así que no te vayas a olvidar de eso, por favor, porque de hecho sí ha sido pregunta de San Marcos. La foto que tú tienes acá, la fotografía que tienes allí, es de Peter Fichte. Peter Fichte es el primer joven muerto, es el primer muerto, de hecho, tratando de cruzar ese muro de Berlín, ¿no? Ese muro que separaba la capital en dos, el 17 de agosto de 1962. Más de 260 personas se murieron tratando de cruzar ese muro. Es como que nos dividan nuestra amada capital de Lima por toda la ribera del río Rima, ¿no? Y un día te vayas, no sé, pues te vayas a Jesús María, vives acá en San Martín, ¿no? Y te vas a Jesús María, te vas a San Juan de Urigancho, cruzas el río, y cuando quieres volver hay un muro, porque el muro se construyó en un día, de la noche a la mañana, es una locura. Entonces, bueno, este es el joven, ¿no? Y este es el tipo que le había disparado a este joven. 17 años tuvo, se escapó su amigo. Muchos dicen que Nino Bravo, el que canta libre, como el viento que recorre mi lamento y mi pesar, camino sin cesar detrás de la verdad, sabiendo que soy libre. Ya, esa canción se dice, se la dedica a este joven que murió, porque estuvo 2 horas pidiendo ayuda hasta que se murió desangrado. Nadie lo quería recoger, porque estos pensaban, estos son de la Alemania Oriental comunista, pensaban que los capitalistas les iban a disparar, los capitalistas pensaban que los comunistas les iban a disparar, así que no lo movieron, porque justo para piñas el hombre le disparan, le cae una bala cerca a la columna vertebral y se queda en el medio. Nadie sabía quién lo iba a recoger. La imagen le dio la vuelta al mundo. Bueno, dicho esto, vámonos ahora entonces a esta parte de acá. La crisis de los misiles cubanos. ¿Ya? Entonces, a ver, sí. Vamos a ver esto, dice. Fue el punto más crítico de la Guerra Fría, pudiendo haber estallado la Tercera Guerra Mundial. Los Estados Unidos detectaron la instalación de rampas para misiles nucleares en Cuba de procedencia soviética, porque solo los soviéticos tenían misiles nucleares, la cual se hallaba gobernada por Fidel Castro, quien era aliado de la Unión Soviética. El presidente Kennedy debe declarar el bloqueo, señalando que todo barco que se acercase a Cuba sería hundido si oponía resistencia. Lo que suponía una amenaza directa a los soviéticos, porque Nikita Khrushchev va a mandar barcos, ¿sabes?, para ayudar a los cubanos. Sin embargo, a través de una especie de teléfono malogrado en realidad, tanto Khrushchev como Kennedy van a decidir dar marcha atrás. Khrushchev va a decir, ¿saben qué? Digan a los barcos que no crucen esta línea imaginaria puesta por Estados Unidos. Y Kennedy va a decir tampoco no los ataquen. Van a ordenar, dice, el regreso de los barcos, comprometiéndose a desarmar las bases soviéticas con misiles nucleares en Cuba, a cambio de que Estados Unidos no realice la invasión a la isla y retire los misiles nucleares instalados en Turquía contra la Unión Soviética. Claro, ¿no? O sea, si no te cuento esto, no lo entiendes. Eh, Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos pone misiles con capacidad nuclear o rampas para misiles con capacidad nuclear apuntando a la Unión Soviética. ¿Cuál era la base? Turquía, país de Turquía, que antes era territorio del Imperio Turco Otomano. Entonces lo que quiere la Unión Soviética es poner un poco la balanza igual, ¿no? O sea, si Estados Unidos tiene misiles apuntando a mi país con capacidad nuclear, ¿yo por qué no puedo tener misiles apuntando al tuyo? Entonces eso es lo que va a suceder. Y acá en esta caricatura, pulso entre Khrushchev versus Kennedy, ¿no? Cada uno, ¿no?, sentado sobre una bomba nuclear, una bomba de hidrógeno, ¿no es cierto? Y, ¿no?, ahí está viendo ahí quién pulsa primero el botón. Bueno, dicho esto, se va a dar entonces la guerra de Vietnam. Acuérdate, Vietnam va a ser dividida de Indochina. Y dice, ¿no?, en la conferencia de Ginebra queda dividido Vietnam en dos zonas. Se estableció la celebración de elecciones que debía reunificar Vietnam en un solo gobierno. Sí, en esa conferencia van a decir, bueno, libre autodeterminación de los pueblos. Si los vietnamitas quieren ser comunistas, que lo sean. Si quieren ser capitalistas, que lo sean. Pero no se realizaron porque Estados Unidos temía el triunfo comunista. Ah, sí, pues, estamos en la Guerra Fría, acuérdate que quieren llevar más países a su bloque. Dada la popularidad de Ho Chi Minh, todo personaje. Como consecuencia de ello surge la guerrilla sureña llamada el Viet Cong, ¿no?, que eran gente del sur, acuérdate que es el capitalista, que querían formar parte del Vietnam comunista. Entrando Vietnam en guerra civil. Estados Unidos, temeroso del triunfo comunista y su mayor difusión en Asia y la pérdida de su influencia en el sudeste asiático, intervino en apoyo de Vietnam del Sur, primero indirectamente con asesores militares durante estos años,
y luego de forma directa. Sí, sí, sí. De hecho, si has visto la película, bueno, de la que yo te puedo citar, ¿no? Que es la película eh, Forrest Gump, Forrest Gump, no sé cómo tú lo pronuncies, Forrest Gump, ¿no? Con Tom Hanks. eh, este, Estúpido es aquel que hace estupideces, ¿sí o no? Entonces, ya bueno, él va a esa guerra, porque sí, pues Estados Unidos van a mandar soldados, ¿sabes? Esa generación, según estudios sociológicos, buena parte de esa gente que regresó de Vietnam van a regresar traumados, porque imagínate ver quemados, torturados, violados, asesinados, y que tú hayas participado de eso, o que hayan hecho eso contigo, tienes tus hijos y obviamente también los vas a traumar. Sí, sí, sí. Dice, ¿no? Un fuerte rechazo popular a la guerra, de ahí viene justamente el movimiento de los hippies, ya sabes, hagamos el amor y no la guerra. Van a decir, coño, ¿qué hacemos en esa guerra? ¿Qué hacen nuestros jóvenes en esa guerra? ¿Es nuestro país? ¿Es nuestro rollo? ¿Es nuestro problema? No, entonces, ¿por qué se van? ¿Por qué nos mandan a morir? Y va a ser rochoso porque va a ser la peor derrota militar del ejército de los Estados Unidos en tierras extranjeras, porque no van a conseguir lo que van a querer, evitar que Vietnam del Sur se vuelva comunista. Es un fuerte rechazo popular acompañado de los escándalos del caso Watergate. Es un informante que a un juez o a un fiscal le va a decir, el informante se llamaba Garganta Profunda, no me preguntes por qué, pero le va a decir que el presidente Richard Nixon chuponeaba, o sea, espiaba a todo el mundo. Y bueno, producto de eso le van a decir, no, no es broma, así es, así es. Entonces le van a decir que renuncie, renuncia o que destituimos, va a decir renunciar. Y bueno, dejando a los vietnamitas del sur que definan solos, lo cual, que definan solo su sistema de gobierno, lo cual luego de la conferencia de París se va a dar el Vietnam del Norte con el régimen comunista. Luego, ¿qué más tenemos acá? Esta fotografía es muy representativa, creo que ganó un premio Pulitzer. Eh, Como dice aquí, la fotografía se titula The Throne of War, ¿no? En 1972, un avión survietnamita, o sea, los que eran de derecha, lanzaron una bomba de napal, que es fuego líquido, es como gelatina que se consume, cerca del templo de Cao Dai. Luego de tomar la foto, el reportero Nick Pop, de 21 años. Yo cuando leí esto me quedé loco, porque era un reportero de guerra que tenía 21 años de edad. Yo a los 21 años de edad estaba en mi primer año en San Marcos. Yo no sé si tú tengas esa edad, pero si tienes menos de esa edad o si tienes más, pregúntate qué harías a los 21 años o qué estarás haciendo a los 21 o dónde estarás. ¿Qué clase de joven, no? Tan interesante de ser Nick Up que a los 21 años ya estaba en Vietnam tomando fotografías para cubrir como corresponsal de guerra, ¿no? Otro ciclo, ¿no? Se llega Armando. Pero cada vez menos porque tienes que alcanzar tu objetivo, no te olvides de eso. Llevó a la niña que corre desnuda y al hospital por las severas quemaduras que tenía en la espalda, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, entonces ya nos estamos acercando, nos quedan 5 minutos nada más de clase, así que vamos a aprovechar. Dice, fase de rebrote y final. Dice, la Unión Soviética, después de obtener grandes ingresos por la venta del petróleo a Occidente, durante la postura negativa a la venta de los principales países productores procedentes del cercano Oriente y Medio Oriente, la crisis de los energéticos entre el 73 y el 78, yo no sabía que Venezuela era uno de los miembros fundadores de la OPEP. Profe, ¿qué es la OPEP? Es la Organización de Países Petroleros. Y que en la actualidad ya no están produciendo como producían antes. Qué pena, ¿no? ¿Qué? Ay, ay, ay. Bueno, entonces, ¿qué más? ¿Qué más dice? Vio un duro estancamiento en su economía que además ahora se veía golpeada por un fuerte endeudamiento y que además este se incrementó en los próximos años, al echar mano constante del endeudamiento para mantener los niveles de gasto de los años de bonanza. O sea, en un primer momento los planes quinquenales fueron bastante bien. Pero luego después, entre otras razones más, aparte de la corrupción, porque sí, no porque sean de izquierda o comunistas o socialistas, no es que no haya corrupción, porque hay algo que la gente no entiende. Una cosa es la ideología y otra cosa es el ser humano. Cuando no hay compromiso, cuando no se hace, cuando tú no haces tu labor, cuando yo no hago mi labor, cuando no acusamos a esa gente que está haciendo mal, o peor aún, cuando somos nosotros los que estamos haciendo las cosas mal, por mucho que tengas una buena ideología, o sea, no funciona. No funciona porque esta la aplica el ser humano. Entonces, la corrupción, sumado a esto, el gasto excesivo que tenían, porque se van a meter a carreras de todo. ¿Te acuerdas si has estudiado la clase hace 2 semanas atrás? Carrera espacial. Sí, o sea, todo chévere con mandar a gente al espacio, ¿no? Pero eso reduce el hambre, eso multiplica la comida, todo chévere con que tengas tus medallas de oro en las Olimpiadas.
pero o sea, ¿y cómo eso repercute, digamos, a nivel de la población? ¿Tienen acceso a mejor educación, mejor trabajo, etcétera? La carrera armamentística. La Unión Soviética va a gastar mucho dinero haciendo armas para una guerra que no se va a dar. Así que imagínate, están gastando dinero así a montón. Bueno, es entonces, aprovechando la coyuntura, el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, llevó a la práctica una postura agresiva, denominada la doctrina Reagan, contra la Unión Soviética, denominada por muchos como la Segunda Guerra Fría. La Unión Soviética se vio obligada a aceptar medidas económicas neoliberales. O sea, si aceptan medidas económicas neoliberales, compadre, ya no eres socialista, ¿sí o no? La influencia de Europa Oriental se vio severamente afectada. Este es Ronald Reagan con su famosa frase en el discurso eh, que dice, ¿no? Señor Gorbachev, abra usted esta puerta. Señor Gorbachev, derribe usted este muro, ¿no? Sí, en la puerta de Brandenburgo, ¿no? Esta es justamente el muro de Berlín para atrás. Esto está en la parte de la Alemania democrática y detrás está la Alemania comunista. Y bueno, en este mapa creo que se va a poder ver mejor esta idea que estamos tratando de explicar. La reunificación alemana. Causas, desarrollo industrial y política de acercamiento a Oriente por la República Federal Alemana. La República Federal Alemana es la de derecha. Originalmente estaban divididos en 4 territorios, ¿sabes? Pero luego Estados Unidos les va a decir a estos compadres, locos, pero si tenemos el mismo sistema de gobierno, el mismo sistema político, el mismo sistema económico, ¿por qué vamos a hacer 3 territorios diferentes? Hagamos un solo país, la República Federal Alemana. Los soviéticos van a hacer lo propio, la República Democrática Alemana, pero como puedes ver aquí, esto es Berlín, ¿ya? Y Berlín también estaba dividida. Hasta que, bueno, lo que va a suceder es que van a unificar todo esto. También se crea el muro de Berlín. Las reformas de Gorbachev también son unas causas, porque las reformas de Gorbachev son la perestroika y la clase. Eso está más adelante, ahorita te lo digo. Y el estancamiento y atraso de la República Democrática Alemana. Mira, la República Democrática Alemana vivía bajo el dinero y el apoyo que le daba la Unión Soviética. El problema está que cuando ya Gorbachev entra a gobernar, la Unión Soviética estaba en decadencia. Entonces ya no tenían plata para ellos, menos van a tener plata para apoyar a otros países. Y se supone que el país modelo a seguir después de la Unión Soviética era la República Democrática Alemana. Un rechazo. Bueno, las consecuencias es que finalmente, después de una protesta de los alemanes de la República Democrática Alemana, aprovechando la visita de Gorbachev por los 30 años o 39 años de la fundación de la República Democrática Alemana, van a decir, ¿saben qué? Queremos la reunificación. Y bueno, eso es lo que va a suceder. Se va a firmar luego el tratado conocido como Tratado 2+4. Por favor, no me vayas a decir 6, ¿no? Se llama Tratado 2+4 por lo siguiente. A ver, vamos a poner esto aquí, en este color. Son las 4 potencias vencedoras, de la Segunda Guerra Mundial, más las 2 Alemanias. Ya por eso se llama tratado, mejor con otro color porque no se entiende. Por eso se llama Tratado 2+4. Y ya se nos acabó la clase, así que vamos a seguir para adelante porque tenemos que terminar esto, sí o sí. Se permitió la reunificación de Alemania, que significó la absorción de la débil RDA socialista por la económicamente poderosa RCA. Helmut Kohl fue el primer ministro de la Alemania reunificada. La gente se va a... Eran miembros del mismo país, ¿no? En Corea, ojalá y pase... Corea, ¿cómo será en Corea? Porque tienen divididos también. Bueno, ¿no? Y el muro de Berlín de 47 kilómetros de longitud que separaba Berlín Oriental del Occidental fue construido en Alemania Oriental en 1961 para impedir el éxodo de refugiados hacia la parte capitalista. Y bueno, ya nos queda esto, la desintegración de la Unión de República Socialista Soviética. Justo Gorbachev entra a gobernar, tiene un fuerte endeudamiento económico, deben plata, los movimientos nacionalistas, porque uno piensa que la Unión Soviética es Rusia, pero eso no es cierto. En realidad la Unión Soviética estaba conformada por más de 20 naciones, ¿no? Y acá las tienes. Entonces esta gente también ya se quería separar del Partido Comunista de la Unión Soviética y la decadencia por la corrupción del Partido Comunista de la Unión Soviética. Las reformas de Gorbachev, y esto quisiera que quede claro, él va a tratar de hacer estas reformas para sacar a la Unión Soviética de la crisis. Sin embargo, lo que van a hacer estas reformas es apuntalar la desintegración de la Unión Soviética, la desaparición. Objetivo, aquí está, es sacar a la Unión Soviética de la crisis. Ahora, ¿qué es la perestroika? Eso sí te lo puede preguntar la perestroika económicamente, o sea, la perestroika significa reformas en la economía para permitir las empresas privadas, industria privada, banca privada. Privatizaciones, por eso dicen, y si es así, entonces ya no son socialistas. Flexibilización laboral y no control monetario ni de precios, subsidios. Y la glasnost es la libertad de información.
cuando los rusos o la gente de la Unión Soviética pudo acceder a documentación que antes no podían acceder gracias a la Glasnost, se descubrieron escándalos de corrupción rochosos, rochosos, rochosos. Mira esa cara de poker face que tiene aquí el secretario general de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev. Bueno, hizo las reformas y aceptó a la Unión Soviética y en realidad terminó acelerando el proceso de desintegración. En el fin, se van a separar en 1991 Lituania, Letonia, Estonia, se van a separar de la Unión Soviética y sus miembros deciden la desintegración de la misma en el acuerdo de Minsk, ¿ya? En el acuerdo de Minsk. La comunidad de estados independientes, luego la CDI, va a durar, o sea, se va a crear después del acuerdo de Minsk la comunidad de estados independientes hasta 1963. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? ¿Por qué hasta 1963? Porque la comunidad de estados independientes luego se disuelve y quedan como el mapa está en la actualidad. Se da el fin de la Guerra Fría porque ya no existe el otro bloque que sería el de la Unión Soviética y se da la hegemonía y del mundo unipolar. Ahora solo hay un polo de atracción que sería Estados Unidos en materia económica, política y militar hasta que el gigante chino se levantó. Crisis de la ideología comunista. Sí, sí, sí. Y bueno, posguerra fría y el nuevo orden mundial y ya con eso ya nos estamos acercando, ya tenemos que terminar. Me paso la encuesta porque sí, ya se terminó, ya el tutor me pidió un saludo para acá, no lo vimos la semana pasada. Tengo que se encuentre bien. Y ahí, de eso te lo paso aquí, entonces yo aquí voy terminando esto. Posguerra fría y el nuevo orden mundial. A ver. ¿Qué podemos decir de eso? Bueno, se da el repliegue del socialismo y se produce la hegemonía del liberalismo de los Estados Unidos. ¿Bien? El mundo se hizo cada vez más globalizado o integrado bajo un solo sistema económico y político que organiza la explotación de los recursos humanos y de la naturaleza. Si le sacamos la mugre a la naturaleza hasta más no poder. Entonces, en las características, aquí tú ya las puedes leer, tenemos el fin de la tensión este-oeste, en el plano económico tenemos el fortalecimiento de la globalización económica, la aparición de la economía mundial dominada, archivada del poder económico. ¿Qué pasa? Es Estados Unidos, China, Japón y la Unión Europea. Y en la ideología tenemos, bueno, ya después de haberle sacado la mugre a la madre naturaleza, hay que tratar de repararla, ¿bien? Y bueno, en cultura, la cibercultura por la mundialización del conocimiento gracias al Internet, debes de anotar ahí. Bueno, se llama Primera Guerra del Golfo Pérsico porque también hay una segunda. Básicamente Saddam Hussein, para poder pagar una deuda que tenía su país, va a tratar de tomar Kuwait, que tenía reservas petroleras, petróleo de muy buena calidad. Esto va a ser aprovechado por el presidente de los Estados Unidos para convencer, con el permiso de la ONU, a hacerle la guerra a Irak para expulsar a Irak de Kuwait. Bien, entonces aquí están las causas y aquí está los intereses de los Estados Unidos por expandir su esfera de influencia en Medio Oriente. Y bueno, ¿qué va a suceder? La ONU demanda la retirada, se organizó una alianza de 36 países liderada por los Estados Unidos, e Irak va a ser superada, o sea, le van a sacar la mugre a Irak el 26 de febrero de 1991. Va a durar 2 meses apenas esta situación. Consecuencias de esto, Irak va a ser sometido a un embargo y la eliminación de sus armas de destrucción masiva, y va a haber un aumento militar, va a haber un aumento en la presencia militar de los Estados Unidos en el Golfo Pérsico y en el Medio Oriente. A pelear por petróleo. Acuérdate que el petróleo es lo que mueve el mundo. Bueno, sobre el gigante asiático, este es hasta el día de hoy Xi Jinping, el actual secretario general del Partido Comunista Chino. Esto tú lo puedes leer aquí, muy chévere, alianzas políticas con otros países. Creo que Venezuela ya está endeudada con China. En economía, debido a la globalización, China ha incrementado de manera acelerada su actividad económica. Si no me equivoco, es la ya tercera potencia económica o la segunda. Ya destornó a Japón, ¿eh? Estados Unidos estaba haciendo la primera y ahí se están mechando. Se perfila como nueva potencia del mundo China. Y en sociedad, la tasa demográfica de China crece rápidamente, siendo uno de los países más poblados del mundo. Sí, en economía no han parado de crecer económicamente. Y bueno, chicos y chicas, muchas gracias por tu atención. Vamos a publicar esto. Aquí están las claves. La número 1 es la letra C de China. La número 2, pónchale en el papel. No puede ser. Ay, pucha, a ver, la número 2, rayos. A ver, sí, ya se terminó la clase. Ve a tu recreo, por favor. Me he comido 6 minutos, 6 minutos. A ver, vamos a esperar que abra esto, porque doy las otras claves, ¿ya? La muerte. A ver, luego tenemos aquí la letra B para la pregunta número 3. Luego la 4 es la C,
Y la número 5 es la letra A. Y ahora te doy la clave de la número 2, ¿no? Porque ya acabo de abrir el archivo. Eh, la número 2, la clave es la letra A. Bien, chicos y chicas, gracias por tu atención. Ojalá y nos podamos ver la última clase de historia, que ya es historia del Perú. Vamos a llegar creo que hasta Toledo, si no me equivoco. Cuídate mucho y ve a tu recreo. Te el tiempo robado. Nos vemos. Cuídate mucho. Chao, chao.